Y bueno, yo creo que nuestro invitado de hoy, Jesús Serrano, nos va, pues yo creo, a quitar de la cabeza determinadas dudas, ¿no? Y sobre todo mostrarnos cantidad de oportunidades que se nos brindan con el uso de la IA. Y en este caso acercándolo pues, a algo que nos va a gustar mucho, que es la creatividad, ¿no? La creatividad en todas sus expresiones, que al final nos podemos pues ir al lado del arte, al lado del entretenimiento, del ocio, etcétera. Y yo creo que a través de muchos ejemplos, pues Jesús nos va a contar esta nueva realidad en la que nos encontramos. Yo creo que os contará mucho mejor quién es, pero ya solamente con el cargo que podéis ver, ¿no? El Principal Program Manager de Microsoft y con más de 25 años de experiencia, pues os puede hacer una idea, ¿no? De lo que acumula, de la experiencia que lógicamente aporta, y que espero que sepa transmitirnos, ¿no? En esta hora. Y desde aquí, pues muchas gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad, tenerte en nuestra escuela, tu casa, desde ahora y desde siempre. Y nada, la dinámica, si os parece, lo que haremos es dejaremos que nos cuente, que nos exponga todo lo que quiere trasladarnos, y cuando finalicéis, pues ir apuntando ideas, dudas, reflexiones, y al final, pues bueno, lo compartimos entre todos para hacer un poco una dinámica algo más interactiva. ¿Vale? Pues muchas gracias, Jesús. Todo tuyo. Y normal, si alguien tiene alguna pregunta que no puede contener dentro y no quiere que pasemos de slide, la voy a hacer, no me voy a perder. Bueno, os cuento, muchas gracias, porque bueno, cuando me presentan así como Carlos, parezco Bon Jovi o algo, un rockstar total, ¿no? Pero la realidad es que no es para tanto. Aparte de mi trabajo en Microsoft, pues en mi vida personal, pues he actuado como monologuista, soy dibujante, desde que tengo uso de razón, no recuerdo cuando aprendí, seguramente vosotros tampoco. Y es que realmente aprendemos a dibujar antes incluso a aprender a hablar o aprender a escribir, y luego se nos olvida que lo hacías, ¿no? Y lo utilizamos como medio de expresión, pues a mí me he olvidado. Intento aplicarlo casi todos los días. Me gusta esculpir, trabajo en proyectos bastante grandes, presentado en eventos muy grandes, pero todo eso al final forma parte un poco de lo que soy como profesional, más allá de lo que hago en Microsoft, que tengo un puesto en un área de ingeniería concreta en el que hacemos cosas bastante frikis, relacionadas con digital twins y otras tecnologías, pero aparte de eso, pues soy researcher, que se llama en inglés, investigador. Parte de mi trabajo tiene que ver con explorar diferentes tecnologías, y bueno, pues de unos meses para acá, le contaba un poco en plan chascarrillo a Carlos, que hace casi 6 meses empecé a postear información acerca de IAs generativas, y la verdad que los posts no tenían mucho engagement, no parecían traer muchos likes, ¿no? Y la realidad es que prácticamente nadie entendía de lo que yo estaba hablando. Y ahora que todo el mundo lo tiene todos los días, encontrar fácilmente en TikTok o en Instagram, pues ya todo el mundo parece que se ha dado cuenta, ¿no? Aparte de esta explosión de ChatGPT, que hablaremos luego un poquito más. Si nos remontamos, solo tengo un poquito de teoría al principio, no es mucha teoría, es muy poquita teoría, y luego os voy a enseñar solo ejemplos prácticos, igual nos vamos a divertir bastante. Pero quería retrotraerme un poquito al principio de dónde aparece este concepto en sí de la inteligencia artificial. Bueno, pues este es el primer documento del ser humano en el que aparece el concepto literalmente de que unos tíos se van a reunir, de hecho se reúnen durante un verano, para desarrollar una inteligencia artificial. ¿Y qué es eso de la inteligencia artificial? Bueno, en aquella época, como no había las capacidades tecnológicas que tenemos a día de hoy, fijaos en la cita en la que estamos hablando, del verano de 1956, pues seguramente era algo muy alejado de lo que entendemos ahora por la inteligencia artificial. Pero fundamentalmente era la capacidad de crear una serie de algoritmos que fueran capaces de simular en alguna manera o de crear la sensación, más que nada, de que hay otra persona del otro lado, ¿no? Esto, los que seáis un poquito más mayores como yo, seguramente en juegos muy antiguos de los 80 y de los 90, o los que os guste el retro gaming, ya tenían cierta inteligencia artificial. Era muy básica. Al final, normalmente te aprendías los trucos para bandearla y terminabas jugando al juego mejor que nadie, porque básicamente te habías aprendido los patrones de inteligencia artificial que tenían esos juegos. Los de día de hoy son bastante más complejos, pero aún así también te puedes seguir aprendiendo los patrones, ¿no? Este paper que pongo aquí, cuando lo leí la primera vez me llamó mucho la atención porque hablaba en unos términos muy maximalistas. Yo no soy nada maximalista con esto de la inteligencia artificial. Primero porque soy investigador, no soy futurólogo, no he visto una bata blanca, ni llevo las gafas puestas del revés, ni profetizo el futuro. Yo no hago esas cosas. Yo investigo y opino en función de las investigaciones que hago. Pero me llamó mucho lo maximalista de este paper, que decía que no hay escape para la IA. Era como, es en plan Skynet total, ¿no? Esto va a acabar por imponerse. La realidad, y bueno, la última frase que os la pongo aquí, que es buenísima, es la IA es inevitable, ¿no? Esto ya suena a Thanos total, ¿no? Suena a Thanos con el guantelete haciendo así. Bueno, pues no es por tanto,
Pero la última parte que dice que es inevitable, pues es un poco cierta. Es decir, esto ha venido y ha venido para quedarse, no va a desaparecer. ¿Vale? Lo que podemos hacer es, primero, aprender mucho de ello, y segundo, los gobiernos, nuevamente, que irán como 4 o 5 años tarde, pues tendrán que aprender a regularla, ¿vale? Para evitar, sobre todo, los ámbitos en los que se pueda utilizar para fines pues, que no sean potencialmente interesantes para la humanidad. Aún así, igual me voy a retrotraer aquí ya mucho más cerca, 2017, 2017, 2018. Estos 4 eventos no figuran en ningún manual de historia que podáis consultar así fácil de encontrar. Pero básicamente en el año 2016 la primera inteligencia artificial igualó al 96% la capacidad de visión humana. A día de hoy ya está muy por encima de la visión humana y de hecho hay sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para detectar en radiografías, en rayos X, cosas que un doctor especializado en cáncer no es capaz de ver. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, ya está muy por encima de la visión humana. Aquí en el 2016 llegó hasta el 96%. En el 2017 se alcanzó la paridad de speech, y esto lo sabéis todos porque tenéis un teléfono en el bolsillo, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo usáis Siri o usáis Google Assistant o Alexa y os parece completamente normal que entienda absolutamente todo lo que decís? Incluso a veces lo pronuncia vuestro hijo, vuestro hermano, y aunque sea muy pequeñito, termina entendiendo. Ya hemos llegado a un punto en el que empieza a entender el lenguaje de una manera muy... el lenguaje hablado. Llegamos a la traducción. Aquí hay un porcentaje un poquito más bajo. A día de hoy esto está más que superado. Pero en 2018 se llega hasta el 70% de la paridad con la traducción humana. ¿Vale? Esto es muy importante porque es una de las razones fundamentales por la que los lenguajes, como los que están integrados, el modelo de lenguaje masivo que está integrado dentro de ChatGPT, os puede contestar en cualquier idioma. Uno de los primeros días que abrieron la beta, yo llevaba usando ya un tiempo porque empezó a colaborar con OpenAI desde hace mucho, pero me llamó la atención que me escribió un amigo y me dijo, oye, ¿cómo puedo hacer que me conteste en español? ¿Cómo cambio ChatGPT a español? Y digo, háblale en español. Y dice, no. Digo, sí, háblale en español. Dice, ¿y por qué llevo una semana hablando de este chisme en inglés? Digo, pues no sé, lo he preguntado. Pero es tan sencillo como el modelo se basa básicamente en predecir cuál es la siguiente palabra. Os lo voy a explicar muy sencillito, es un modelo tipo ChatGPT. Es un modelo que se basa en predecir cuál es la siguiente palabra lógica. Expresado en una sola frase. Eso es lo que hace un modelo de lenguaje natural, predecir cuál sería la siguiente palabra lógica. Obviamente con un contexto, con la pregunta como entrada y con una intención de salida. Pero la realidad es que lo que está haciendo es predecir cuál será la siguiente palabra. Por lo tanto, si la primera palabra es en español y la petición es en español, la siguiente palabra será en español. ¿Vale? Como os digo, esto se alcanzó en 2018. Y la lectura, esto ya incluso está superado y hay uno de imágenes también que es increíble, un experimento que hay con fotografías de animales microscópicos y tal, que el ojo humano no es capaz de detectar y la inteligencia artificial sí. Solo deciros que hace ya, pues eso, estamos en 2023, pues fijaos, hace 5 años todos nuestros sentidos como tal ya han sido igualados por una inteligencia artificial. Y no ha pasado nada, no hemos desaparecido como especie del planeta ni nada, ¿no? Pero sí hay muchas utilidades de todo esto. Si nos remontamos un poquito a qué supone la inteligencia artificial como concepto dentro de la transformación que estamos viviendo, se conoce no solo la inteligencia artificial, sino toda esta era tecnológica desde el 2015 en el que la computación ha pasado a formar parte integral de prácticamente cualquier proceso que conocemos, ¿no? Ahora pasan cosas como que se cae WhatsApp y sale en el telediario, ¿no? Es como un servicio vital. Si no hay WhatsApp es como que ha pasado en el mundo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor puedes llamar por teléfono. Pero la realidad es que desde el 2015 se considera que hemos entrado puramente en lo que se conoce como la era digital, la cuarta revolución industrial, que se fundamenta en varios pilares tecnológicos, entre ellos, uno de ellos es la inteligencia artificial, no únicamente, ¿vale? Y en el cual algunos de ellos todavía tardarán en llegar unos cuantos años, como puede ser la computación cuántica. Pero la realidad es que hemos llegado a un punto en que el mundo digital forma parte de nuestro día a día. Todo lo tenéis en el bolsillo un teléfono, todos vosotros, que es 50 veces más potente que la máquina que mandó al ser humano a la luna. Y nosotros lo usamos para lanzar a los cerdos, ¿no? Pájaros a cerdos. Bueno, pues es 50 veces más potente de lo que sería cualquier ordenador que lleva al hombre a la luna, ¿vale? Y como os digo, este hito que desde 2015 se considera la transformación digital va a tener un impacto en la sociedad enorme. Hasta el punto que los anteriores, fijaos de qué nivel estamos hablando. La invención de la máquina de vapor, la electricidad, la electrónica y, por último, como os decía, la parte digital. Vamos a hablar un poquito sobre esto luego al final. Además, voy a dejar un turno ahí de preguntas para que me preguntéis cualquier cosa, cualquier inquietud que tengáis alrededor de cómo puede afectar esto a la sociedad, ¿vale?
Si os preguntáis por qué ha ocurrido esto, seguramente el año pasado, todos los que tengáis más o menos activo vuestro LinkedIn, o incluso los que, en redes sociales también, sobre todo en Instagram, en TikTok, hay gente que se dedica a hablar mucho de esto, seguramente habéis oído hablar muchísimo del metaverso, ¿no? El 2022 iba a ser el año del metaverso, ¿no? Llegó una empresa tan grande como Facebook, una de las 4 más grandes del mundo de la tecnología, y se renombró y dijo, no, tenemos un meta, ¿okay? Vamos a hacer un metaverso. Muy bien. Y entonces todo el mundo se volvió loco con el término metaverso, yo que también trabajo en eso, en el metaverso industrial, pues me parecía que esto es lo que yo llevo haciendo 3 años. Pero seguramente vuestra cabeza no está pensando, pero ¿por qué ha ocurrido todo esto de la IA si este año era como el año del metaverso, ¿no? Ha llegado esto de la IA y se ha comido bocata. Bueno, pues lo que ha pasado fundamentalmente es que este gráfico que veis aquí es el número de papers científicos sobre Machine Learning e inteligencia artificial. El gráfico que veis aquí es su crecimiento exponencial. Los papers sobre inteligencia artificial, gracias a que unos científicos se inspiran en otros científicos, se están duplicando de tamaño, está creciendo de forma exponencial cada 14 meses. Lo cual quiere decir que cada 14 meses que han ido pasando desde, como veis aquí, desde 2007, han generado el doble cada 14 meses de información acerca de la inteligencia artificial. Y eso ha convergido, justo en el momento en el que nos encontramos, que sería como, bueno, sería ya más para allá, ya, pues se nos partía la tabla, ¿vale? En una cantidad de herramientas enormes que utilizan todos más o menos un sistema de funcionamiento común, pero que cada uno aplica de una manera muy diferente. Algunos lo aplican para crear imágenes, otros lo aplican para crear texto y otros lo aplican para crear música, como voy a enseñar hoy, ¿vale? Pero ¿qué es la IA general? Dale. ¿Cómo volver un segundo a la slide anterior? ¿Cree que tuvo algo que ver ese crecimiento exponencial en el tema de la pandemia, el confinamiento y cómo se...? Pues no sé si alguien lo habrá analizado desde esa perspectiva, pero sí que es cierto que en periodos en los que el ser humano carece de comunicación física, la comunicación, y en este caso la digital, se convierte en mucho más principal. ¿Qué ha ocurrido? Pues que básicamente todos estos papers están abiertos, es decir, los científicos los publican con sus requisitos y demás, pero son abiertos, es decir, cualquiera puede acceder a ellos, con lo cual el área de compartir conocimiento se ha multiplicado exponencialmente. No sé si hay una relación directa con la pandemia, pero seguramente el hecho de que en los grupos, incluso la mitad de estos papers, seguramente están hechos por personas en diferentes países del mundo, o sea que habrán trabajado en ellos en remoto, ¿de acuerdo? Pero que puede tener una relación, bueno, no sé si causal, pero a lo mejor... Sí, igualmente comienza antes, entonces tiene sentido, por ejemplo, que sea culturalmente, que venimos compartiendo mucho más conocimiento. Sí. Bueno, y las redes, y no sé. En este caso, estas comunidades son prácticamente abiertas. O sea, prácticamente, lo único que su crédito es básicamente publicar el paper en el que se les reconoce su participación, pero más allá de eso, normalmente la comunicación científica a este nivel es completamente abierta, es decir, son por el bien de la humanidad, por así decirlo. No hay un interés. Luego, obviamente, ese paper puede ser referenciado por otro o puede usarse en el establecimiento de una patente, por ejemplo, ¿vale? Pero la realidad es que su crédito es básicamente crear el paper y que otros se inspiren en ellos. Y hablamos de IA generativa porque estamos hablando de IA en genérico. La IA es un espacio, un dominio de trabajo enorme. La IA generativa se conocería como una rama dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Y dentro de otro circulito dentro de la inteligencia artificial que se conoce como deep learning, aprendizaje profundo, ¿vale? Ahora os cuento un poquito más de esto, técnicamente hablando, pero con muy poquito profundidad de tecnología. Que puede crear nuevo contenido de cualquier tipo. Ese contenido puede ser audio, puede ser vídeo, puede ser imagen, texto, simulaciones, cualquier cosa. Pero es capaz de componer un contenido nuevo en base a unos datos preentrenados, ¿vale? Existentes preentrenados. Que aquí es donde viene la polémica y vamos a hablar un poquito de ella también, acerca de por qué algunos creadores están en contra de estas inteligencias artificiales. Cuando hablamos de cuál es la barrera principal, esto es una encuesta que se hizo antes de aparecer todo esto del boom de las IA generativas, ¿no? Cuando le preguntaban a las empresas cuáles eran las principales barreras de adopción, pues eran cosas muy mundanas, ¿no? Como la falta de capacidad o de skills o dificultades para contratar personas en estos roles, la falta de data o de calidad de los mismos, ¿no? Problemas legales. Ahora, el problema es básicamente que la gente se ha dado cuenta de que la inteligencia artificial puede hacer cosas que a los humanos nos asustan, ¿no? ¿Cómo nos asustan? Bueno, pues os voy a explicar unos cuantos. Esto es un chatbot que lanzó Microsoft, no sé si lo llegasteis a conocer, se llamaba Tile, lo lanzó Microsoft en Twitter. Yo trabajo para Microsoft, pero a alguien le debió parecer una idea buenísima dejar que un chatbot se autoentrenara en Twitter. ¿Qué es lo que pasó? Que en 24 horas se convirtió en racista.
menuda novedad, como si no hubiéramos visto Twitter nunca. Vale. Es que si dejas de entrenarse a una cosa, él solo, en un entorno en el que hay muchos racistas, pues igual el bicho sale racista. Bueno, lamentable, pero es que si tú dejas que un sistema autoaprenda de su entorno y no le pones ningún límite, que es lo que pasó con este sistema, lo que pasó es que se convirtió en lo peor. Racista, machista, todo lo peor que estamos acostumbrados a ver en Twitter, pues eso es lo que aprendió, porque además hubo gente que se dedicó a entrenarlo de esa manera. Bueno, aquí veis, los primeros tweets están, creo, arriba, ¿no? Aquí, este de aquí dice, quiero solo decir que tal, no sé qué, los humanos son súper cool, y abajo termina hablando de Hitler y todo, o sea, una auténtica locura. Pero claro, esto fue un experimento de 2017, en esa curva que veíamos ahí que iba creciendo, pero es que este experimento es de hace 6 meses, que también lo publiqué. Este experimento es el chatbot que lanza Meta, en el que, claro, siempre que alguien lanza una Internet, bueno, hay un meme en Internet que dice Internet is for porn, ¿no? Pues Internet is for porn and for trolls, o sea, es para el porno y los trolls. Entonces, ¿qué hizo la gente? Intentar trolearlo. Lo primero que hicieron fue preguntarle al bot qué opinaba sobre Mark Zuckerberg, y como el bot se autoentrenaba también el solito, dijo, pues a mí me cae fatal Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, un bot de la propia empresa es creepy y manipulador. Es como había gente que decía, está bien entrenado. Bueno, cada uno tendrá su opinión. Pero es gracioso que tú publicas un chatbot y resulta que si lo dejas que se entrene solo, se entrena con el conocimiento, eso que llamaríamos el conocimiento social. El conocimiento social, lo que hay son las opiniones de este estilo mayoritariamente, ¿no? Pero llegamos a un hito que seguramente, no sé si alguno lo conocéis, esto fue en julio, este verano pasado, que asustó a mucha gente, ¿vale? Y es que un ingeniero de Google publica una serie de conversaciones que tenía con Lambda, que para que os hagáis una idea es exactamente igual que ChatGPT, en el que empieza a hacerle determinadas preguntas acerca de si es un ser sintiente a la inteligencia artificial. Y las respuestas que le da, pues son bastante creíbles. Aún así, os puedo decir que las respuestas que le da están basadas fundamentalmente en que ese sistema está entrenado con textos filosóficos y racionales en los cuales tiene toda la lógica argumentar que un ser puede ser sintiente o no sintiente en función de si tiene esta serie de características, si tiene esta serie de experiencias o no. ¿Cuál fue el problema? Que Google se asustó muchísimo y lo primero que hizo fue echar al ingeniero, al mensajero, y entonces se produjo el efecto Barbra Streisand, lo conocéis en Internet, ¿no? El efecto Barbra Streisand ocurrió porque Barbra Streisand trató de ocultar unas fotos suyas y que a nadie le importaban, pero al decir ella que eran muy tal, entonces se generó el efecto y todo el mundo quería ver las fotos de Barbra Streisand para ver por qué habían sacado esas fotos. Bueno, pues el efecto que se produjo es el contrario. En vez de tapar el agujero, lo que hicieron fue hacerlo mucho más grande. Entonces la gente empezó a preocuparse muchísimo. No, es que estos modelos son como Skynet, han cobrado vida. Hemos llegado a lo que se conoce como la singularidad. Es que una máquina tome conciencia de sí misma, ¿no? Yo he visto las conversaciones y la verdad es que esto es muy filosófico, incluso porque seguimos sin conocimientos de filosofía, pero que existe un contexto filosófico. Te contestan con filosófico. A mí me contestan mis cosas de programación y no ha estudiado programación. Entonces, esto fue un poco lo que ocurrió. Y aquí llegamos al punto por el cual ahora mismo hay una gran oleada en contra de este tipo de tecnologías. Y es la polémica por la cual algunas de las plataformas de imágenes están solicitando, bueno, primero porque se han saltado algo muy importante que son los derechos de propiedad intelectual. Eso para mí está fuera de discusión. Pero en el momento que se han saltado los derechos de propiedad intelectual, también hay gente que los considera o arte o no arte. Antes hablamos del café. ¿Esto es arte y no es arte? Bueno, luego os enseño unas cuantas imágenes para que veáis si es arte o no es arte y ya opináis cada uno lo que queráis. No, esto es copiar y tal, ¿no? O sea, al final está copiando. Bueno, la realidad es que los sistemas no funcionan así, no copian cosas. Básicamente son capaces de entrenarse con un montón de datos enormes que luego son capaces de descomponer y volver a recomponer. Entonces, lo que se recompone desde cero. Realmente, no se recompone exactamente lo mismo. Es prácticamente imposible que encuentres un texto que te vuelva un chatbot de este estilo, tipo ChatGPT o Bing Chat o Barn, ahora que ya salió la semana pasada, que sea literalmente exactamente lo mismo que pone otra persona en Internet, porque no funcionan así, ¿vale? Ahora, por ejemplo, Bing Chat utiliza referencias de Internet. Entonces sí te puede dar una frase exacta, pero te dice, esta frase está sacada de este libro, ¿vale? Pero aquí fundamentalmente el problema es un problema de ética. Es decir, ¿se puede entrenar estas plataformas con contenido propietario de otras personas? Pues obviamente no. O sea, bueno, pero esto es opinión mía personal, pero digo que no. O sea, primero, los datos de entrenamiento que utilicen estas plataformas tienen que ser cedidos o autorizados por las personas que acceden a esos datos. Y entonces, sí, claro, porque tal, que lleva haciendo Google los últimos 25 años. Porque Google escanea todas las páginas que existen en el mundo en Internet.
y no piden propiedad intelectual, o sea, no pagan propiedad intelectual a nadie. De hecho, sabéis que hubo una polémica hace unos años con el tema de que los periódicos no querían que las noticias saliesen filtradas de Google, porque básicamente la gente las veía por Google y no entraban a sus periódicos. Hay países que siguen en ban, incluso en este tipo de la parte de Google News, siguen en ban, pero independientemente de Google News, Google, Bing, cualquier otro buscador del mundo, básicamente es en el Internet entero. Entonces, ya teníamos tecnologías que no respetaban para los derechos de propiedad intelectual. Lo que pasa es que nos venían muy bien, porque yo busco cualquier cosa en Internet y lo que quiero es que me dé la respuesta. Entonces, hay una parte muy cierta en cuanto a que no es lo mismo a lo mejor escanear una página web para que venga un texto. Hombre, si es una poesía, pues también me parece que es propiedad intelectual, pero también la escanea Google, ¿no? Otra cosa es que te da el puntero a la información, sí, pero también te da a veces te la encapsula y te la muestra dentro de Google, tú nunca llegas a ir a la página que has donde está. Eso te iba a decir, pero según lo que es autoridad, premia a lo que más autoridad tiene, ¿no? Google cuando quiere el quality score, lo que hace es, si es un buen contenido, lo pone al primero. Eso sería cierto si Google no tuviera ningún interés comercial en mostrarte unos resultados frente a otros. Pero como no es así, pues normalmente te muestran los que a ellos les interesa que tú visites, que es una cosa diferente. En cualquier caso, como os digo, esto es algo que está pendiente. De hecho, han abierto un class action, que es una especie de demanda de lucha de clases, por así decirlo, para que lo entendáis, en el cual todos los creadores que han sido afectados por los websites en los que se escaneó esa información y se ha generado información para entrenar IAs generativas, han demandado a esas plataformas. Hay incluso algunos vídeos de análisis sobre el tema. Han demandado a esas plataformas para, básicamente, que entiendo que si la class action se resuelve, la resolución será compensarles económicamente, ¿vale? Porque no hay marcha atrás. Lo que puede ocurrir es compensarles económicamente. Entonces, esto es un tema muy, muy candente. Por eso mismo, no solo están estos riesgos de violación de propiedad intelectual, sino algunos, compañeros míos incluso, identifican otros riesgos, que es este tema del Skynet famoso, ¿no? Es que, ¿qué ocurre cuando una IA es capaz de entrenarse a sí misma y es capaz de reprogramarse a sí misma? En esta área también se trabaja. Pues como veis aquí, básicamente hay gente que considera que a largo término las IAs que son capaces de generar código y reprogramarse a sí misma podrían dar lugar a sistemas tipo Skynet. ¿Que podría ser? Pues no lo sé, yo lo veo poco probable, sinceramente, porque aunque se sean capaces de reprogramarse, siempre puede haber partes a las que ellos no puedan acceder. Pero en cualquier caso, como veis, ¿vale? Que esto es uno de los riesgos que otras personas identifican. Os he contado todo lo chungo al principio para que luego veáis todo lo que realmente es más real. Voy un poquito más adelante. ¿Qué pasa con la ética? Bueno, pues esta es un área en la que nosotros, yo no he venido a hablar de Microsoft, pero es una empresa en la que trabajo y en el cual nosotros le ponemos muchísimo foco a todas nuestras herramientas que tienen que cumplir con una serie de criterios éticos, ¿vale? Para nosotros esto es importantísimo, de cada tecnología, ¿vale? Independientemente de los riesgos que pueda traer el uso de la tecnología y el mal uso que se le pueda dar, porque a toda la tecnología se le puede dar mal uso, para nosotros lo importante es que sea capaz de ayudar a los humanos y no dañarlos. No dañarlos en el más amplio sentido de la palabra. Físicamente, por supuestísimo, pero también en términos de propiedad intelectual. Y para eso nos apoyamos en este tipo de principios. El primero es ser responsables de lo que hacemos, ¿vale? La razón por la que algunas de estas plataformas se paran durante un tiempo y se prueban más es porque, en cierta manera, incluso a nivel legal, tú puedes llegar a ser responsable de algo que se haya, ¿vale? Con lo cual, esto es una parte muy importante, ser responsables o accountable, que dirían en inglés, de lo que estás haciendo. La transparencia, dar visibilidad de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, de dónde se están sacando los datos. Por eso la diferencia principal entre ChatGPT y Bing Chat, que se dio la semana pasada, y que generó un revuelo también enorme, es que uno de ellos solo utiliza datos entrenados y el otro utiliza lo que se conoce en inteligencia artificial como factualidad. No tiene traducción al castellano, básicamente basarse en hechos, con lo cual apoya su contenido autogenerado con contenido buscado en Internet. Con lo cual, la mezcla de los dos es muy potente. Y luego estaría actuar de forma clara, la inclusividad, eso es algo muy importante. Hace muy poco nadie se había fijado seguramente, pero cuando tú le mandabas a Google Translator un texto, normalmente te lo traducía como, si hubiera en tercera persona, te lo traducía en masculino. Normalmente no ponía él o ella. Así lo pone. No sé si lo habéis probado últimamente. Sí, ahora podéis probar. Cuando le pones un texto a traducir en tercera persona, ya te pone él o ella. Si no queda claro por algún otro contexto de la frase, lo pone. Y esto, por ejemplo, son cosas que se van incluyendo gracias a este tipo de cosas, ¿no? También esto se tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de
evaluar, bueno, hay un caso horrorosísimo de Google que también metió una enorme con fotos entrenadas de personas de diferentes razas, auténticos estragos por no contabilizar estas cosas, ¿vale? No tener en cuenta esto, la privacidad y la seguridad, es decir, tus datos son tuyos y lo que tú comunicas es tuyo y ya está, no, eso no se utiliza por otra finalidad posterior. Como digo, estos son los principios de la empresa en la que yo trabajo. No he venido a hablar hoy de mi empresa para nada, pero para que os hagáis una idea que cualquier IA que se considere éticamente considera debería cumplir como mínimo con, si no con todos los principios, con la mayoría de estos principios. Y ahora vamos a la explosión, que ya viene la parte con un montón de demos, un montón de cosas chulas que os vamos. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que estáis viendo. Estos son solo menos de un 1% de lo que se ha publicado en los últimos 6 meses. Menos de un 1%. ¿Vale? Desde Microsoft un montón, desde OpenAI, que son los que han aliado con ChatGPT, que lo veis aquí abajo, pero han publicado también el modelo GPT-2, luego publicaron el GPT-3, DALL-E, Codex, Whisper. Bueno, Whisper es una pasada. Whisper es básicamente la capacidad de hablarle a pues, y que haga una captura de lo que está hablando incluso con slang, pues no, si te entiende. Yo, la última vez que lo probé me pareció una locura. Lo probamos en una reunión con 10 personas y capturó a una de las personas sin un solo error durante 20 minutos hablando. Y en la reunión éramos un español, un japonés, 2 personas de Estados Unidos, uno de ellos del centro de Estados Unidos con un acento durísimo. Lo capturó absolutamente todo, sin error, durante media hora. Flipante. Es una de las cosas que más me ha impresionado estos últimos meses. Luego está Google, que como veis aquí, pues todavía no ha dicho, bueno, ahora sí ya con Barper, todavía no había dicho esta boca es mía, estaban como ahí. Yo creo que sus malas experiencias con experimentos que no han salido bien, les había hecho retrotraerse un poquito hasta que salió ChatGPT y han dicho, tenemos que salir con algo porque esto puede afectar directamente a nuestro core business. Como sabéis, el 86% del revenue que produce Google lo produce a través del buscador y otros negocios exitosos, pero el 86% es de buscador. Con lo cual, cualquier cosa que afecte en su línea de explotación de negocio, que es que se reduzcan las búsquedas, que se reduzcan los sponsors, la gente que utiliza la plataforma para anunciarse, pues se le da en la línea central de su negocio, con lo cual, pues, provoca un poco. De hecho, no sé si lo sabéis, pero el anuncio de ChatGPT provocó que Google perdiera 100.000 millones en bolsa. En minutos, literalmente. O sea, descendió un 10% su valor en bolsa por el anuncio de ChatGPT y que ellos no tuvieran la respuesta que han anunciado posteriormente, pero que no lo han abierto al público, por lo cual la gente no lo puede probar. Perdón, no fue ChatGPT, es PinChat lo que provocó la pérdida de me equivoco, ChatGPT era de temas. Y luego Meta está haciendo miles de cosas, miles de cosas, pero les pasa un poco igual que a Google, no las liberan, con lo cual la gente no las puede probar. Para mí, ¿cuál ha sido el éxito? Si alguien me pregunta cuál ha sido el éxito de ChatGPT, que lo han abierto a todo el mundo. No sé si sabéis que a día de hoy es la aplicación que ha conseguido 100 millones de usuarios más rápido que ninguna otra aplicación en la historia de la tecnología. Más rápido que Instagram, más rápido que TikTok, más rápido que todos. Básicamente en 2 meses ha conseguido tener 100 millones de usuarios. ¿Vale? Y eso no se había dado nunca en la historia. Hay gente que ha publicado por ahí gráficos y tal, para que te hagas una idea de la escala, y es auténticamente brutal. Nvidia, que es una empresa que se dedicaba a hacer tarjetas gráficas, lo que sea jugones, por aquí hay gente que casi con la cabeza, o sea, aquí tengo al lado de los jugones. Bueno, pues se dedican a hacer eso, pues hace ya unos cuantos años, con su nuevo CEO, empezaron a hacer cosas de inteligencia artificial, están haciendo cosas alucinantes, ¿vale? De hecho, una cosa que se llama Universo, que para mí es muchísimo más potente que todo lo que ha contado Meta sobre Metaverso. Y como os digo, aquí aparecen 2 players principales, ¿vale? Stable y Midjourney. ¿Qué es Stable? Stable es una comunidad que liberó de forma open source, es decir, de código completamente abierto, un modelo muy parecido a ChatGPT, pero que se aplicaba a imágenes. ¿Qué pasó? Que pasó lo que comentaba la compañera por ahí, que en el momento que fue open source y cualquiera lo podía usar, la comunidad, que es enorme de Machine Learning, empezó a hacer cosas y cada semana salía una cosa nueva hecha con Stable Diffusion. Incluso un tipo se montó literalmente en una semana una empresa que ahora le produce $1 millón al mes. Montó, y seguro que lo habéis probado incluso, montó una web en la que puedes subir 10 retratos tuyos y te genera tu retrato. Yo voy a enseñar algunas fotos, ¿vale? Se llama Draw Anyone. Montó una web súper precaria en la que podías subir 10 fotos y generaba una inteligencia artificial y ahora genera $1 millón al mes. ¿Qué os parece? Porque estos tíos liberaron el modelo de forma libre. Y luego está Midjourney, que Midjourney está facturando, si no me equivoco, también en torno a $1 millón y pico al mes, vendiendo tokens para hacer imágenes. Y luego Hugging Face, que va a ser una web de demo, pero que ahí sí que podéis probar un montón de cosas. Como os digo, esto ha generado una cantidad de modelos de negocio brutales. Pero vamos más para adelante. ¿Qué sería ChatGPT? Que seguramente es la herramienta en la que todos hoy, cuando ibais a hablar de ella generativa, os venía a la cabeza. Bueno, pues así funciona. Básicamente, recoge los datos, ¿vale? Con un entrenamiento supervisado. Esto es muy importante.
¿Dónde ha venido la mayor parte de los fallos de inteligencia artificial? Del entrenamiento no supervisado, ¿vale? Por eso pasaban las cosas que pasaban, como usted decía, ¿vale? Bueno, pues básicamente veis aquí que el prompt, ¿vale? Entra en el dataset, hay un etiquetador, ¿vale? En esto el etiquetador, por ejemplo, ChatGPT se ha descubierto que está etiquetando esto en un país de África, pagando a la gente $2 la hora o algo así, y también han sufrido mucho en publicidad negativa en Internet por hacer ese tipo de prácticas. ¿Vale? Y entonces esto se utiliza para hacer fine tuning, para afinar el rendimiento. ¿Vale? Luego recoge datos de comparación, ¿vale? Y se entrena y se establece un modelo de recompensas. Eso es un modelo de aprendizaje por refuerzo, de recompensa. Básicamente el modelo tiene un punto en el que si ha hecho las cosas bien, se le hace saber al modelo que lo ha hecho bien, por así decirlo. Lo tiene una recompensa. De esa manera, el modelo es capaz de encontrar patrones diciendo cada vez que hago esto lo hago bien, con lo cual ya puedo seguir entrenándome un poco yo solo, ¿no? Me vengo para acá también para no dejar a nadie ninguna desaprendido, ¿vale? Y además, como veis aquí, sufre diferentes pasos por el modelo. Luego está el label. El label es el etiquetador, el que va a decir, vale, este output es mejor que este, esta salida es mejor que esta otra. Es lo que decía, un modelo de lenguaje masivo como este, un LLM, fundamentalmente lo que hace es predecir cuál es la mejor siguiente palabra cada vez. Por eso, y los habéis visto funcionando, ustedes utilizado, lo va haciendo palabra a palabra. Es que no hay una respuesta única, es que realmente en cada pequeña variación podría encontrar algo para acá o algo para acá. Por ejemplo, yo he visto que últimamente la parte más importante en cuanto a esta inteligencia artificial generativa está la parte del prompt, el saber utilizar qué palabras específicas decirle al inteligencia artificial para que pueda. Hablando con Carlos. En los 80, escribir a máquina era un skill importantísimo si querías trabajar en una oficina en vez de en una hora. No aprender un café. Pero si querías estar en una oficina, tenías que saber. En los 90 era mucho más importante aprender ofimática, ¿verdad? Había auténticas cadenas de academias, no cadenas de academias que enseñaban ofimática, que enseñaban a usar el Word, a usar el Excel, y claro, si saben que soy más joven, por todos vosotros sois más jóvenes que yo. O sea, bien, pero si van a usar el Word no hace falta ir a una academia, ¿no? O sea, esto, de hecho, me pido en una cuenta de TikTok que me enseña 4 trucos que son mejores que los que me enseñan en la academia. Bueno, pues había auténticas cadenas de academias que enseñaban. Ese skill que tocas de decir es algo que voy a hablar de la presentación. Tenemos que aprender y tenéis que aprender a saber hablarle a las IAs, ¿vale? Porque incluso la forma en la que les hables van a producir un mejor o un peor resultado. Y hay un montón de gente publicando guías de hacks que llaman. Llevas una semana usando ChatGPT y lo estás haciendo mal, tendrías que hacer esto, ¿no? Y te dicen, tienes que... Hay varios trucos. El truco fundamental es decirle que actúe como algo, como un rol. Quiero que actúes como un copywriter especializado en redes sociales. Quiero hacer un post chulo para mi no sé qué y quiero que me des un par de hooks o una lista de 10 hooks que enganchen con esta temática. Probad eso. Ya veis el resultado. Buenísimo. No funciona así. No funciona así, literalmente. O sea, la forma en la que funciona cada plataforma, además cada plataforma es un poco distinta. El mismo prompt que le puede dar un buen resultado en una, te puede dar un mal resultado en otra. O sea, incluso hay algunas que aceptan estilos, ¿no? Las de imágenes son muy claras, ¿no? Dices, lo quiero en estilo de Dalí, y te lo pintan o lo quiero en un estilo cubista, y te lo pintan en estilo cubista, ¿no? Esto en los modelos de lenguaje ya se está extendiendo. Lo quiero en un estilo de inglés formal, o lo quiero en un estilo casual. Esto, por ejemplo, en Bing Chat, ya lo podéis, bueno, cuando tenéis acceso, ya lo podéis probar. Por ejemplo, os voy a decir, redactan este mismo code, pero redactan en un lenguaje casual, o formal, o técnico, y va a cambiar eso. Pero no funciona de una forma algorítmica como estamos acostumbrados, de voy por aquí o voy por ahí, sino que se adapta con los modificadores. Bueno, esto es una curva que no te he visto muchísimas gracias, pero la tengo que poner hoy. Porque básicamente, ¿qué ocurre cuando tienes que probar IA generativa? Tanto con ChatGPT como el primer momento es, wow, esto va a cambiar la vida. Luego empiezas a probar un rato y te das cuenta de no, deja de inventarse cosas. A veces se inventa cosas. Muy divertida. Hay gente que publica por ahí por internet todas las cosas que van encontrando, ¿no? A veces se inventa cosas muy grandes. Luego ya dices, esto no me va a valer para nada. No me da todo mal, ¿no? Y luego ya empiezas a entender que esto no es la panacea, sino que sirve para una serie de cosas que hacen muy bien y que intentar cortar más de otras cosas te puede llevar a un resultado prudente, normal, a veces bueno, pero que a veces no sirve para eso. Eso mucha gente se centra, yo lo digo siempre la metáfora del dedo de la luna, ¿no? Apuntando con el dedo a la luna, hay gente que se fija en el dedo, porque yo me fijo en la luna. Es que pregunté exactamente esto sobre el examen de patrón de
Y no lo supo. La semana que viene le damos el manual entero de patrones de barco y ya te contesto todas las preguntas. Entonces, no sé, que hay gente que se centra mucho en lo que no se debe hacer, y es muchísimo más importante lo que estos sistemas saben hacer bien. Les voy a explicar un montón de cosas que saben hacer bien. Vamos para adelante. Esto no quiero que lo aprendáis ni nada, pero para que os hagáis una idea de la cantidad de variaciones que hay sobre redes neuronales. Las redes neuronales es un patrón de desarrollo por el cual un sistema que entra dentro del área de la inteligencia artificial trata de replicar la forma en que funcionan nuestras neuronas, literalmente. De manera que prácticamente todo está conectado con todo. Y cualquier elemento que se introduzca en el medio puede variar el resultado final. Bueno, pues hay tantas como esta, pero olvidaros de todas ellas porque quiero que os centréis en la primera. Y ahora empecemos con la parte visual. Ya no os cuento más teoría, ni más, ahora vamos a la parte visual. Vale, las redes adversariales generativas, ¿vale? GAN, el acrónimo de GAN. Bueno, pues ¿qué son capaces de hacer estas redes? Las primeras fueron capaces de hacer cosas como esta. Esta chica no existe. ¿Conocéis este website? Se llama literalmente This person doesn't exist. Esta chica no existe. De hecho, la utilizan prácticamente todos los diseñadores gráficos para utilizarlo para las maquetaciones que siempre tienes que tener imágenes de stock ahí, que normalmente compraban a otras empresas. Pues ahora ya no falta. ¿Por qué? Porque esta chica no existe, ni este chico tampoco, ni esta chica tampoco, ni esta tampoco, ni este chico tampoco. Y son perfectamente humanos, ¿vale? Con un nivel de precisión. Ni siquiera podéis ver la calidad que tienen, pero tienen hasta poros, o sea, literalmente granitos en la piel. Comete algunos errores, por ejemplo, con cosas muy básicas, como las orejas. Yo he visto alguno que tenía como 2 orejas en el mismo lado, ¿no? Una cosa un poco rara. O con las gafas. Las gafas le confunden, porque la gafa no es un elemento que forme parte de la fisonomía humana. Con lo cual a veces lo confunden. Entonces, al poner la gafa, de pronto le pone el ojo como un poco como si estuviera por delante del cristal. Hace unas cosas un poco raras. Pero el 99% de las veces lo hace muy bien. Que si queréis probar, la web la tenéis ahí arriba. Pero es divertidísimo. Recuerda el F5, 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 te aparece ahí la humanidad entera. Y además, en este caso, por ejemplo, de cualquier raza, de cualquier edad, de cualquier peso, no aparece solo gente guapa y tal. Bueno, casi todos son bastante guapos, tengo que decirlo. Pero también he encontrado gente que son como yo, más bien feliz. Y ya te digo, con barba de 3 días, sin barba de 3 días, caucásicos, no caucásicos, le da igual, hace un poco de todo, lo cual quiere decir que es un modelo muy bien entrenado, ¿vale? Llegamos a, ya no solo tenemos una imagen, sino que además queremos modificar una imagen. Esto es un post que hice hace ya bastante tiempo, con un pequeño experimento. Yo, como tengo de vez en cuando contactos con clientes, pues una de mis áreas de trabajo hace unos años era el fan engagement, que se conoce, ¿vale? Bueno, pues hice un experimento en el cual le introduje una foto de un retrato de Goya y le dije, a ver si lo puedes animar. Y como veis, bueno, pues estoy como un poco perdido. Está ahí como diciendo, estos que me han despertado después de 200 años, tiene, está un poco como, no, es un poco, pero la realidad, bueno, es muy poquito movimiento, pero fijaos, es que no se ve muy bien por el color, pero incluso cuando gira la cabeza aparece pelo de detrás de la cabeza. Eso a la gente que no esté mirando, dice, oh, vale, no, eso es la leche. O sea, eso es la leche, que de una imagen frontal un muñeco gire la cabeza y aparezca pelo detrás de la cabeza, técnicamente hablando, es increíble. Increíble. Bueno, pues aquí veis a Goya. Imaginaos que, bueno, a día de hoy todos tenemos teléfonos con realidad aumentada, tenéis Snapchat, tenéis filtros, tenéis de todo, ¿vale? Pero imaginaos que el día de mañana, cuando llevemos gafas tan ligeras como las que llevas tú, por ejemplo, esas gafas podrán tener capacidades de realidad aumentada y podrás ir a cualquier sitio, incluir un museo, mirar el cuadro y el cuadro perfectamente podría tomar vida. Primero, porque tus gafas verán el cuadro, lo reconocerán, saben qué cuadro es y le aplicarán un patrón para. Como os decía, hace unos meses, este fue el segundo post que hice sobre este tema. Y claro, como nadie sabía lo que era Google Imagen, ni DALL-E, ni Journey, ni nada de esto, pues pasó completamente desapercibido. Pero cuando me dieron acceso a estas 4 betas y los probé, pues le dije, bueno, pues vamos a probar qué hace cada plataforma si le doy un texto genérico, además sin un prompt. En este caso el prompt era súper cutre, ya veis que eran 8 o 9 razones. Uno de los en un Finite y tal, enfrente de la torre. Perfecto. Pues mirad lo que sale. Cada uno lo interpretaba de una manera diferente, pero todos lo entendían. ¿Vale? Aquí, fijaos, un Blue Jay, que es un pájaro que ni siquiera existe en Europa, ¿no? Estaba encima de una cesta de macarons franceses de estos de color arcoíris, fenomenal. Utilizamos Google Imagen, David lo hacía muy bien. Midjourney regular, no sé, parece como una taza de estas sextas en el programa este de más que bien. ¿Sabéis por qué, no?
Y este de Minidani, que es un modelo mucho más pequeño de alguien que incluso lo tuvo que quitar luego el nombre porque básicamente aprovechó el nombre para hacer publicidad, pero era un desarrollador independiente, ¿vale? Pues no lo conocía muy bien. Si nos íbamos un poquito más allá, aquí es donde empezaban las cosas que a mí ya empezaron a decir, wow, que aquí hay cosas que entienden que yo no he dicho. Vale, un perro mirando curiosamente a, no sé cómo mira curiosamente un perro, pero es una palabra bastante que normalmente yo no relacionaría con un perro. Mirando curiosamente en un espejo y viendo a un gato. Bueno, pues este lo hacía perfecto, este lo hacía perfecto, y entonces yo dijo una de las partes donde yo dije, esto están haciendo algo raro. Donde la mitad del perro está en el espejo y la otra mitad de la cara parece como un gato. Esto, o sea, es algo raro, o sea, compuesto cosas así. Luego aquí le digo que hay 3 esferas hechas de cristal cayendo en el océano y además el agua está salpicando, ¿vale? Y el sol se está poniendo. Vale, este y este más o menos se parecen bastante, entonces llegan estos y meten 2 esferas dentro de otra esfera. Ya, yo lo he dicho, pero lo he entendido así. Entonces, fue cuando esta plataforma llamó mi atención diciendo, igual no tienen el mejor resultado de los 3, pero hacen algo diferente al resto, ¿vale? Y probablemente es por lo que esta plataforma ha triunfado tantísimo últimamente. Y entonces aparecen otras capacidades, como por ejemplo el in-painting, in-painting o out-painting. Esto que estáis viendo aquí es un pequeño trauma que tengo yo de pequeño, es que es uno de mis discos favoritos de la historia, pero la portada es horrorosa. Vale, la portada es horrorosa, porque tiene flores en los lados que no pegan para nada con Paco Rey. Entonces me decidí a ver qué podía hacer una inteligencia artificial componiendo eso. Bueno, esto ya hemos pasado aquí, pero creo que ahora vuelve al principio, si no lo pongo yo otra vez. No, se queda aquí, pues lo pongo otra vez, para que lo veáis. Básicamente le borro las flores y le digo, genérame qué podría haber en aquel lado de la calle. Y eso cuando me hice una mandula así encima de la mesa, porque de pronto se inventa un taxi en el medio de la calle. ¿Vale? Con esta parte es un poco más fácil, porque pinta como humo para allá, no se ve muy bien por la luz. Pero bueno, luego cuando tengáis la presentación lo podéis ver en todo el color de hoy. Pero básicamente se inventa que en la casa donde estaba haciendo su foto hace esquina y en un lado aparece un taxi y en la otra aparece otra calle. Y bueno, aquí es buenísimo. Yo en ningún momento, yo creo que no le digo a nadie, no le digo en ningún momento que van vestidos de los años 70. Pero el resto de la gente que pinta lleva pantalones con manzanas. O sea, está entendiendo lo que hay dentro de la foto y es capaz de pintar el contexto en función de esa foto, ¿vale? Y poesía generativa. Un día pintando con mi dedo, literalmente, por eso está grabado en mi teléfono, pintando con mi dedo, me pongo a hacer así, y digo, anda, mira, va para mis hijos y tal, no sé qué. Le doy un modelo de difusión y me devuelve eso. Además me devuelve 4 opciones del libro, ¿vale? Es buenísimo. Y entonces ocurre la magia. Pero es que soy muy fan de Goku. Entonces digo, voy a probar, venga, pues Goku con el dedo. Claro, que fijamos el dedo, lo estoy haciendo así con mi dedo. Vale. Bueno, pues más o menos el pecho naranja aquí, donde lleva la tal, luego las mangas azules, le pongo así los brazos así, como siempre Goku, así, botando la punta. Le doy ahí y pongo aquí abajo, Goku, solo Goku. Y me devuelve. Están igualitos. Me quedo igualito. Bueno, para que os hagáis una idea de que esto no solo copia cosas, esto no solo copia, genera cosas que no existían antes, ¿vale? No sé si alguien trabaja en marketing. De aquí. ¿Trabajas en marketing? Vale. Hacer una campaña de marketing es un proceso muy largo, ¿vale? Y que tiene un montón de fases diferentes, con ideaciones por el medio, pruebas, presentaciones al cliente, validación, volvemos atrás, maquetamos otra vez, mandamos al artista, que nos haga no sé cuánto. Bueno, esto es un experimento, literalmente sacando una foto a un coche de juguete de Aston Martin y le digo, pónmelo en una carretera de montaña y en estilo cinemático. Y me genera 4 imágenes promocionales del mismo coche en estilo cinemático, en segundos. ¿Vale? Imaginaos el potencial de esto para las ideaciones de vuestras campañas de marketing. De hecho, yo estoy ahora dirigiendo con una agencia de publicidad, con Ogilvy, un experimento en el cual queremos integrar la IA generativa dentro del proceso de ideación completo de una campaña. Desde la parte de divergencia hasta la parte de convergencia, integrar la IA generativa en todo ese proceso. ¿Para qué? Para que tenga conclusiones que antes no se llegan. No he participado alguna vez en una sesión de ideación de este estilo, pero básicamente el objetivo es obtener como 100 ideas para quedarte con los otros 99 post-its sobre el basura. Bueno, pues nadie tiene que ir a la basura, ya podríamos esperar incluso los 99 puntos. Claro. Ay, pues no me acuerdo, pero luego te lo paso. No, pero no te la paso. Antes tenía los títulos, pero al cambiarla de formato creo que se han perdido el título. No, esta es otra edición.
pero no, las tengo todas. Si no os preocupéis que luego os mando los enlaces de cada una de las herramientas, ¿vale? Para que os esté. Esta no sé si están abiertos de pago, pero fijaos, me encanta ver unas formatos y tal de edificios carretera, es una pisada, es una auténtica locura. Una de las últimas que se han anunciado, aunque estos tíos llevan trabajando mucho tiempo, es esta que veis aquí, ¿vale? Que se llama Interior AI. Lo que estáis viendo a la izquierda es la foto de alguien que ha mandado de su casa y dice, decórame. Y la de la izquierda es como se la decora. No, la izquierda y la derecha es como se la decora. Fijaos aquí, esto es buenísimo porque hay un secador de pelo ahí encima. Es la típica foto esta que luego la subes a tal y tiene millones de visitas, es que no te das cuenta que las cosas en el espejo y tal. Por ahí hay gente viéndose. Esto es la anécdota de que subió la foto de pongamos un tupido oro. Aquí hay un secador de pelo y entonces sube esta foto que es bellísima y tal y se lo convierte en un salón de exposición de una revista de educación. ¿Vale? Ya es la leche, que es ahí con el niño y todo aquí y tal, la puerta abierta ahí a la terraza y está todo en bruto y se lo transforma ahí en un sitio súper zen, chillado, con estilo privado buenísimo, ¿no? Pues estos son inteligencias artificiales que ya están a día de hoy en el mercado y que pueden usarse. Esta es la que os decía antes del tío que se ha hecho millonario gracias a adelantarse a todos los demostradores. La de diseño de interiores, Interior AI. Luego os pasaré la lista de todas, no os preocupéis. Vale, esto es Draw Anyone. También me dieron acceso a la beta, tuve muchísima suerte y entonces le doy mi foto. A mí la pandemia, fundamentalmente, aparte de un COVID bastante ligero, me trajo canas. Entonces, la foto que yo tenía tenía menos canas. Entonces, la que le di de entrenamiento, pues me pinta siempre sin canas. Bueno, es que algunas más, pero me pone siempre sin canas. Pero esto es divertidísimo, porque le das tu retrato, pues ya explicamos un poco que sí, 800 millones de veces en redes sociales. Bueno, yo esto lo probé como en junio o julio por ahí, y fue muy divertido probar, pues, después transformar en cualquier personaje. Ahora, fijaos, si sumamos a esta, que os enseñaba de Goya, pues aparte de disfrazar de Superman, se me ve moviendo, ¿no? Pues hay cosas que la verdad que si empiezas a sumar una con otra, empiezas a tener resultados muy buenos. Y luego estamos hablando de imágenes estáticas, de todo como muy fácil. Entonces que llegan Google y Meta y entonces se ponen a trabajar sobre vídeos. Y entonces imaginaos, a baby slot with a knitted hat, o sea, cosas súper raras. A robot surfing a wave in the ocean, ¿vale? Un robot surfeando una ola en el océano. O aquí que ponen a dos canguros, el promo, no me acuerdo, driver mismo, dos canguros cocinando, no sé qué, y te genera 9 vídeos de canguros cocinando, ¿no? Cosas surrealistas. Bueno, pues esto, os sepáis que dentro de nada vamos a tener herramientas de este estilo que te van a poder generar esas 99 ideas que normalmente tiramos a la basura cuando estás haciendo una campaña de marketing, las puedes generar en tiempo real y obtener otras ideas. Pero como os digo, el tema del vídeo, obviamente tiene bastantes deficiencias, aquí os enseño algunos más. Me encanta no sé por qué hay una especie de. Yo creo que algunos de los desarrolladores de estas cosas tienen algún trauma infantil, porque siempre para hacer perrerías, siempre utilizan a 3D, no sé muy bien por qué, ¿no? Es como que se han quedado ahí encastillados. Entonces, bueno, aquí veis, básicamente, esto, Fenaki es capaz de generar incluso vídeos de 3 minutos. No, es capaz de generar vídeos incluso de 3 minutos con una descripción súper básica que la veis que la persona esto lo podéis probar en la web, las va a seleccionar, los a cartoon, Riding a Horse, on Mass, with no sé qué. Te han puesto una serie de prompts que solo puedes seleccionar algunos de ellos, pero la verdad es que es muy buena. Por ejemplo, ¿hasta qué punto tú desde la perspectiva de una empresa, una campaña, que sea, puedes llegar a tener problemas de copyright? Si la plataforma ha sido entrenada sin utilizar imágenes con que tengan derechos, copyright ninguno. De hecho, prácticamente todas las plataformas que tengan este tipo de resultado te garantizan que los derechos digitales y el copyright son tuyos. Siempre y cuando la plataforma no haya sido entrenada como puede ser Midjourney o Stable Diffusion, que están entrenados con un dataset concreto, que es el que se litige ahora mismo en Estados Unidos. El resto de las plataformas se pueden demostrar dónde proviene su entrenamiento, el copyright es tuyo. Bueno, incluso Midjourney te garantiza eso. Lo que pasa es que luego a ver lo que pasa, imagínate que haces la imagen de un anuncio de cualquier marca de colonia o de producto de lujo y la han elegido y luego resulta que el ley que no está en Estados Unidos dice que está en Yo creo que en la parte de los NFTs, que fue un boom hace unos meses, ya no necesitas inteligencia artificial, y la parte de la pista que generaba de NFT, ya ahorita ya no. No, ya no tiene sentido. Bueno, a empezar, la mayoría de los NFTs eran un escándalo en sí mismo, pero
Pero independientemente de eso, la mayoría de las generaciones incluso son basadas en otros dueños, o sea, ellos eran los que habían llevado los derechos de copyright para luego revendernos en arte digital, ¿no? Seguimos, porque hay mucho más, mucho más, mucho más. Bueno, aquí veis al Teddy Bear, ¿veis? Es lo que digo, que lo tienen como castillo. Entonces, hacer a un Teddy Bear corriendo por ahí por las calles de Nueva York con el peligrosísimo que es eso, con las de taxis que hay por tal, y no sé, siempre eligen al Teddy Bear, me hace muchísima gracia porque es como una especie de, es como lo del tema de los Simpsons, que si se ha quedado ahí ellos encasquillados. El tiburón es rarísimo y además es un poco creepy porque no tiene boca, pero sí tiene boca, es una cosa como muy rara, de pronto la boca se transforma como una especie de atleta, rarísimo, pero se mueve con muchísima fluidez. El de los barcos es un poco más así, pero bueno, ya de entrada, barcos así, de ese estilo, una batalla intensa de barcos tiradas y tal, en una tormenta. Y el del elefante es rarísimo. Si lo miráis con detalle, de pronto los barcos que pasan por detrás se convierten en elefante. Hace como una cosa que hay un poco el Robocop ahí, ¿no? Una cosa un poco extraña. Sí, sí, es rarísimo. O sea, son un poco como tenebrosos estos vídeos. ¿No? Es como lo típico de una pesadilla que te levantas y la recuerdas, pero no la recuerdas bien. Y que de pronto estás hablando con alguien y ese alguien se transforma en otra persona. Y, pues es un poco eso, ¿no? En realidad, la analogía no está mal pensada porque literalmente lo que están haciendo estas máquinas es, en cierta manera, soñar. Están soñando, con lo cual no tienen una visión clara de cada uno de los fotogramas. Aún así, ya hay empresas, y os voy a enseñar luego uno, que ya es capaz de mantener una estabilidad muy buena entre cada uno de los frames, de manera que estas cosas que ocurren en estos vídeos, que son de hace un par de meses, es que esto va a una velocidad que hace un par de meses es como hablar de hace 10 años, ¿vale? En el caso de la inteligencia artificial. Pero como os digo, cada vez hay más sistemas que son capaces de hacer más generación de este estilo y más estable. Pero llegamos al siguiente paso. Hemos visto imágenes planas, bueno, hemos visto texto, hemos visto imágenes planas, hemos visto imágenes en movimiento, pero ¿qué pasa con el 3D? Pues lo mismo, que de pronto alguien como es Google se pone a trabajar en cómo convierto una imagen plana, literalmente plana, en un elemento 3D, y lo que estáis viendo es Google Dream Fusion, que es la capacidad de darle una de esas imágenes, que además puede estar generada por otra plataforma de imágenes a partir de un prompt, y automáticamente lo convierte en 3D. Es decir, se entiende lo que es la imagen y se inventa lo que hay por detrás y te lo compone como una malla 3D. Si alguien trabaja con herramientas 3D, voy allá. Dale. Preguntar, por ejemplo, de esto, ¿existe alguna otra inteligencia artificial que pueda analizar esa imagen en 3D que le estás mandando para que te genere un plan en 3D para poder imprimir? Sí. Ahí ya tienes todo el... No, es que eso es una malla. ¿Alguien trabaja con 3D? Esto es un descartable. Sí, sí. ¿Tenéis Blender aún? Esto es una malla de Blender. Te lo puedes descargar en Blender y lo cargas. Automáticamente, las texturas igual. O sea, no es que haga falta una herramienta, es que es ya la malla 3D. No está generando un GIF animado que da vueltas, está generando el modelo 3D que da vueltas. O sea, es literal, es que ya hay gente que ha hecho ese tipo de cosas. O sea, me invento un personaje que es un superhéroe inspirado en, yo que sé, una mezcla entre Batman y no sé qué, lo genero, lo hago en 3D y después de hacerlo en 3D lo imprimo. O sea, hay gente que está haciendo eso. Y aquí, bueno, sabéis lo que es el photobombing, ¿no? Básicamente reventarle la foto a alguien. Pobre chica, estaba haciendo ahí la pose de subida para su Instagram y estaba el tío arruinándole la foto. Bueno, pues os enseño una de las ideas generativas que más me ha gustado en los últimos meses porque sacó el photobombing. Si tenéis alguna foto de estas que no enseñéis a los amigos porque sale ahí un amigo vuestro vomitando y estabais ahí con vuestra amiga del alma, vuestro amigo del alma y tal, bueno, pues ya lo podéis usar. Esta plataforma además es libre, la podéis usar, os dan una serie de imágenes y unas calidades concretas. Si te quieres suscribirte a la página super calidad, pero fijaos lo divertido. Hacéis así literalmente con el dedo y adiós al señor que estaba detrás. ¿Vale? No sé qué estaban haciendo esto en el jardín, pero la tía está clavando la cabeza en el suelo. ¿Vale? Adiós, tengo el jardín otra vez limpio, ¿vale? Me foto con mis amigas, se queda perfecta. Esto es aquí, foto de boda, paraíso y tal, y cae seguramente algún inglés que está de vacaciones allí y se tira por una cosa así. ¿Vale? Elimino estos dos, aquí este que os digo está aquí, una foto típica romántica, nuestra primera cita y tal. Y este es real, ¿no? Están las chicas ahí cosiendo y llega el tío y se pone detrás. A veces te hace falta un par de intentos, a veces hace la brochita más fina, más o menos. 6 en 5, bueno, pero bueno, este es buenísimo, este es XX. ¿Vale? No sé en qué momento se les ocurra a los que están casando con esa hacer la nota ahí, pero el caso es que se puso. ¿Vale? Bueno, este tipo de modificaciones ya se hacen por IA generativa y los que tengáis que con Photoshop diréis, ¿esto lo puedo hacer con Photoshop? Bueno, sí, teniendo Photoshop, la licencia, Premium,
Segundo, un montón de horas de entrenamiento y un montón de horas dedicándole. Yo es que lo he hecho con el dedo, eso que veíais verde era mi dedo, ¿vale? Y claro, hablábamos de imágenes y ¿qué pasa con los vídeos? Pues lo mismo que decía antes. Solo es cuestión de tiempo que llegue la siguiente hora y entonces la misma herramienta que os enseñaba antes, que hace unos meses podía hacer esto de las imágenes, ahora lo hace con vídeos. Voy a mirar al surfero entero, porque yo veía aquí mi foto de Tarifa y se me ha pegado aquí este tío en la foto, que es un vídeo, entonces lo paro en el frame inicial donde está este tío y adiós, tío. Y me quedo con Tarifa. ¿Vale? Wow. Adiós. Hay un pequeño fallo aquí, pero es que lo hice a brosa gorda. Pero vamos, si lo haces más finito, también funciona. Bueno, este es el último vídeo que he lanzado, que se hizo viral, me empezó a escribir gente a insultarme y todo, y estas cosas, es lo que pasa en Internet cuando una cosa se hace viral, que te llegan todos los trolls de Internet. Esto es una plataforma, ¿vale? Que básicamente es capaz de cambiarle el estilo a un vídeo basado en otro vídeo. Vosotros imaginaos que esos vídeos que grabáis con vuestros amigos, vuestras amigas, vuestros TikToks, voy a hablar para los chicos, por ejemplo. Los TikToks, si queréis ser el Superman que veíamos antes, o queréis ser Batman. Bueno, pues le puedes poner la imagen, le das una foto de Batman, incluso con el estilo concreto que quieras, del dibujante que quieras, ¿vale? Y entonces el vídeo automáticamente se transforma en su vídeo. Este vídeo de un tío andando de espaldas por la nieve, te da una foto de la luna, del aterrizaje en la luna, y de pronto aparece un astronauta en la luna. Esta chica le da una foto de una escultura y aparece una escultura. Y lo hace en tiempo real sobre el vídeo original, frame a frame. Aquí le damos una ventana en el metro, le damos el estilo, ahora el sigo haciendo popping, ¿vale? Pum, pum, pum. Lúgubre y con los libros puestos en fila, le da una imagen de una ciudad y les convierte en una ciudad. Y le pone, o le das un muñeco en 3D, a un 3D, y le dices, quiero que me lo transformes en un estilo concreto de dibujo. Y este ya, básicamente le doy cualquier cosa en el vídeo, el estilo cualquier. Se llama Video to Video, ¿vale? Esta empresa, en los próximos meses veréis que lo compra alguien de los grandes. Lo van a comprar segurísimo, el juego, lo que sea. Que los compren, porque ya ha pasado otras veces con este tipo de empresas. Pero seguimos. ¿Quién sabe lo que tiene? Por allí hay uno, porque me va a contar el café. Por allí hay otro. Nadie más, ¿no? Lo siento si destrozo todos vuestros sueños, ¿eh? Pero yo ahora, con este teclado de solo 8 botones, podría tocar el piano también como una persona que ha estudiado piano durante un montón de años y se ha esforzado un montón de años. ¿Puedes subir el volumen, please, un poquito en este? Porque creo que merece la pena. Sobre todo en los acordes. Lo que está haciendo no es diferente de lo que hace ChatGPT con las palabras. Está prediciendo en tiempo real cuál es la tecla para tocar si la tocas por la derecha, este botón por la izquierda, o el siguiente botón por la derecha, por la derecha, o si tocas el siguiente botón por la izquierda. ¿Ves? Obviamente no tiene ningún sentido. Antes corrigiendo teclas, pero todas las teclas tienen sentido entre sí porque están haciendo lo que os decía antes, que hacía un modelo de lenguaje natural. Predecir cuál es la mejor opción para la siguiente tecla. Si tiene que ir por encima o si tiene que ir por debajo. Si pulso 3 a la vez, entiende que tiene que ser un acorde, con lo cual me busca cuál es el acorde perfecto para mostrar. Y esto, no voy a decir, bueno, lo pone ahí, es que tenía que haber quitado el título. Porque ya lo estáis viendo. Es un pianista real, porque yo de su modelo 3. El sonido, el modelo 3D está generando los dedos de un modelo 3D tocando el piano. Es una historieta de Tom y Jerry. Y la que más me gusta ahora es la que viene ahora, de Soul. La animación de Soul, como veis ahí arriba, se realizó frame a frame, observando y grabando a pianistas tocando la melodía que está tocando el personaje de Soul. Seguramente el tiempo para hacer eso fueron meses. Bueno,
Sí, creo que lo he cortado. Es más largo, dura como 4 minutos este vídeo. Si a alguien tiene interés, lo vamos a entero, ¿vale? Es una auténtica locura que una inteligencia artificial, solo a través del sonido y con la velocidad con la que toca un pianista, sea capaz de identificar absolutamente todas las notas y transferir eso a la forma natural en la que se deberían mover los dedos. Fijaos lo que supone esto para el mundo de la animación o para el mundo de los videojuegos. Tenemos unos cuantos jugones. ¿Cuánto tiempo tarda en salir un DLC de un juego que te mola? ¿Meses? ¿A veces años? ¿Por qué? Porque generar el mapa entero, porque generar los personajes, todos esos procesos se van a reducir a la misma expresión. Y lo importante va a pasar a ser el mensaje, la historia, lo que queráis contar. Cualquier persona se va a poder convertir en un director de cine. Cualquier persona, igual que Amenábar hizo su primer corto con una máquina Betamax prestada por la Universidad Complutense, pues igual que eso, igual que ese salto cualitativo, lo vamos a dar ahora con la inteligencia artificial. Por eso, cuando puse la descripción de la charla, os decía, esto no va a recortar puestos de trabajo, es mi opinión personal. Esto va a generar la posibilidad de que cualquiera pueda tener cualquier puesto de trabajo que quiera, si tiene el talento suficiente para generar contenido que sea lo suficientemente, y en esto, vosotros que sois mucho más jóvenes que yo lo sabéis, cualquiera a día de hoy puede generar contenido lo suficientemente interesante para vivir de ello. Y de hecho, por eso existen los influencers a día de hoy. Algunos lo hacen bailando, otros lo hacen contando tecnología, otros lo hacen disfrazándose. Mi mujer sigue a uno que se disfraza, que es una auténtica locura, y este tío debería estar en Hollywood, no debería estar haciendo vídeos, porque seguramente gana más dinero haciendo vídeos en TikTok que trabajando para un estudio de Hollywood. Aquí lo que os voy a enseñar, o sea, lo del piano a mí me flipa, pero no yo creo que no sería capaz ni en 2 horas de explicar la complejidad de lo que ha hecho este tío a mí. Con un modelo de difusión de sonido, ha sido capaz de generar, a partir de un prompt, ¿vale? Una lancha motora corriendo, ¿vale? Como el viento, vais a escuchar el sonido. El violín y el piano no me gusta mucho, pero truenos, lluvia. Ya no es solo crear música, es la capacidad de crear efectos especiales que no existen, basados en simplemente una descripción. Audio corrupto. Pues es que todo, en realidad, es algo muy gracioso. En realidad todos los audios son corruptos. Todos son iguales. No está mejor el que ha salido mal que el que nosotros entendemos que ha salido bien, porque todos están hechos igual. Lo único que el resultado para el ser humano se traduce en algo que nosotros conocemos y el otro nos parece una frecuencia rota. Igual los que son perros se ponen raro. ¿Vale? O sea, por eso me refiero que todos están hechos igual. ¿Veis? Ahora tienes vídeos de los que no tienes efectos especiales. Y mira, tengo ahí los sonidos y le puedo poner. Y llegamos al siguiente punto. Y es que son muy complicados. Llegamos al siguiente punto y es, vale, ¿qué hacemos con sonidos que podemos entrenar y tal? Pues llegamos al punto de los deepfakes. Hoy os hay uno de los mejores deepfakes que he visto, que se hizo en televisión no, el del grupo que actuó en televisión clonando sus caras en tiempo real con las caras de los puestos. No lo he traído, pero lo tenéis en mi LinkedIn, lo tenéis también. ¿Vale? Pero este es un experimento de hace 2 semanas. Mi objetivo era intentar clonar la voz de alguien famoso, en este caso, porque la mía no la conocen ni Dios, por lo cual si publico un vídeo, pues te pareces mucho al tío que no conozco. Entonces, traté de hacerlo, pero además traté de cambiar por completo la entonación de esa persona para forzar que dijera las cosas que yo quiero que diga, pero de una forma que nunca las habréis oído. Entonces, utilicé la voz de Arnold Schwarzenegger con solo 7 minutos de voz de Arnold Schwarzenegger. Podía haber usado 30 segundos, que es lo que me permite, pero quería darle un mejor rango. 7 minutos contando una historia tristísima sobre que su padre de pequeño le exigía muchísimo y por eso empezó a entrenar en un gimnasio. O sea, el tono de voz era de entrevista para llorar, ¿vale? Bueno, pues le vais a oír. Hello, Cutie Pie. You recognize this voice? Los que hayáis oído las What you're películas en hearing versión now original. isn't the real Arnold. This voice you're hearing is what you Incluso would call a tartamudea. deep fake voice. It's been created by generative AI trained in a few minutes. I know some of you might be thinking, this is like Skynet sending you a T-800. Y sale el austriaco que lleva en el Your clothes, your boots, and your motorcycle. So let's make it quick because my voice is getting tired. All right, everyone, chill. Listen to me very carefully. Generative AI is only a tool, and as with any tool, those with more skills will get better results. Believe me, I have detailed files. So remember,
stick around because I'll be back with more information on this exciting tech. Until then, you should consider following my creator. He will keep you up to date on cutting edge technology. Hasta la vista, baby. Yo le he dicho que diga hasta la vista, baby, que seguramente lo dice como lo dice en la película, hasta la vista, baby. Yo le he dicho que diga hasta la vista, baby. Lo he forzado yo que haga eso. O sea, fijaos lo que esto supone para el doblaje de películas, en las que hay toda una industria, y aquí es donde el punto donde entramos, donde sí que pueden desaparecer puestos de trabajo, ¿vale? Y esto hay que ser realista. La industria en los países como Francia, España, alrededor del doblaje, es enorme, y además muy jerarquizada, muy difícil entrar. Tengo algunos amigos en entrar y es dificilísimo entrar, está súper jerarquizado. Y hay actores que llevan 35 o 40 años de su carrera profesional doblando al mismo actor. Todos conocéis el abogado, ¿no? Todos estos actores que seguramente ninguno conocemos el nombre, pero sabemos que es su voz. ¿Por qué? Porque en España, desde tiempo, todas las películas que llegaron de Estados Unidos se doblaron con los artistas españoles. Bueno, ahora vais a poder escuchar la película doblada por el actor original en vuestro idioma, con acentos y todo lo demás. Hace poco una empresa que se llama Flawless publicó un vídeo que dio la vuelta al mundo en internet, no sé si lo habéis visto, en el que una actriz está hablando y de pronto empieza a hablar en otro idioma, en japonés, y los labios de la actriz se mueven como si estuviera pronunciando en japonés, en tiempo real, con la voz de la chica en japonés, no con un actor de doblaje. O sea, una auténtica locura. Y esto está evolucionando a una velocidad que alucinas. Y aquí es el punto, y donde hay que ser absolutamente sincero. Esto ocurrió, yo lo contaba antes a Carlos en el café, que ha habido dos etapas en la historia que para mí son muy parecidas a lo que está ocurriendo ahora mismo. En el año 1908, los carretilleros de Nueva York que tiraban carros de tracción humana y equina, es decir, lo tiraban ellos mismos, lo tiraban con un caballo, 4.000 de ellos se pusieron en huelga para intentar que el gobierno de Estados Unidos prohibiera la creación en cadena del motor de combustión que llevaba el Ford T de 1908. No lo consiguieron, gracias a Dios, porque los 4.000 puestos de esas personas se extinguieron, sí, es cierto, pero es que el motor de explosión de combustión es uno de los, estaría en el top 3 seguramente de los inventos más importantes de la historia y que más ha hecho progresar al ser humano. Sin embargo, 4.000 personas perdieron su trabajo, sí. ¿Cuántos puestos de trabajo generó el motor de explosión? 100 años después, 120 años después. ¿Vale? Algo que ocurre, y es algo inherente al ser humano, es que nos basamos en lo que conocemos, con lo cual nos es imposible predecir, por eso yo digo siempre que yo nunca predigo nada, igual que hablo de mi experiencia, predecir lo que va a ocurrir en el futuro. A menos que yo sepa, nadie tiene poder, nadie lo ha demostrado, nadie lo ha tampoco, que sea capaz de predecirlo, salvo los que apuestan en bolsa, que a veces aciertan, pero también aciertan. Pero como digo, yo no soy capaz de predecir qué va a ocurrir, que algunos puestos de trabajo puede que desaparezcan, sí, pero que estoy casi al 100% convencido de que aparecerán muchos más puestos de trabajo beneficiados por este tipo de tecnología. El segundo ejemplo que quiero contaros es que en el año 1930 el sindicato de cantantes y artistas, músicos y no sé qué, un nombre súper largo, se gastaron $10 millones en hacer lobby en el gobierno de Estados Unidos para impedir que se pudieran hacer películas sonoras. Trataron de prohibir, y esto lo podéis encontrar hay información acerca de esto en internet, lo podéis mirar. Se gastaron $10 millones durante 5 años, porque la primera película sonora, que creo que se estrenó en 1935, si no me equivoco, igual estoy equivocado, en el 30, pero se gastaron durante 5 años $10 millones en tratar de que el gobierno de Estados Unidos prohibiera el cine sonoro. ¿Por qué? Porque las personas que trabajaban poniendo música en las películas de cine mudo iban a perder su puesto de trabajo. De hecho, los titulares son de lo más parecidos a lo que podéis ver a día de hoy con la inteligencia artificial. Música sin alma, música enlatada, esto no es verdadero arte. O sea, exactamente las mismas frases que oís a día de hoy sobre la inteligencia artificial son las frases que pronunciaba esta gente tratando de prohibir el cine sonoro. ¿Vale? Tampoco tuvieron mucho éxito, a pesar de los 10 millones que se gastaron. Pero vamos a otro vídeo que creo que es probablemente de los más importantes que traigo hoy. Absolutamente todo lo que vais a ver en este vídeo, absolutamente todo, está generado por inteligencia artificial. El texto que dice la persona, el guión, ¿vale? La imagen de este anciano, la voz que vais a oír, la música que oiréis de fondo, la reducción de sonido que no oiréis de fondo.
absolutamente todo está hecho por inteligencia artificial. Como detalle absurdo, incluso los subtítulos que vais a ver también los ha generado la inteligencia artificial, no los he escrito yo. Hello there. What I'm about to ¿Puedes tell subir un you poco? Espera, lo paro para que lo suba un poco y lo veamos entero, ¿vale? Hello there. What I'm about to tell you will most likely blow your mind. Everything in this video, including myself, what I'm saying, my voice, and even the music, was created by AI in less than 10 minutes. That's right. This entire video was created using cutting-edge generative AI technology. This is just a taste of what artificial intelligence will be capable of in the future. Don't be alarmed. I was obviously created by a human named Jesus, but this is proof that AI boosts creative work productivity to unprecedented levels. ¿Vale? If you're as excited about Lo AI, importante de lo que os acabo de decir, hay hasta 8 herramientas de inteligencia artificial en este vídeo, pero yo no he usado ninguna de ellas manualmente. Solo he pasado el resultado de la primera herramienta a la segunda herramienta, el resultado de la segunda herramienta a la tercera herramienta. 8 herramientas en cadena son capaces de generar a día de hoy un vídeo en esta calidad que estáis viendo, y aún así la calidad no es todo lo buena, porque luego la última, la que me hace el lip sync, me rompe la calidad original de la foto, que era mucho mejor. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo de entrenamiento y capacidad de proceso. En vez de hacérmelo en 720, pues mañana me lo hará en 1080 o en 4K. Eso, como tecnólogo, puedo decir que eso es cuestión de... Esos son cacahuetes, se llaman peanuts, ¿no? Que dicen en inglés. Eso no importa, porque la siguiente evolución ya lo hace en 4K. Y pasamos al punto en el que yo todo lo que os he estado contando son cosas que existen, cosas que le pido, cosas que le digo que haga, cosas que quiero que pinte, pero imaginaos que existiera, por ejemplo, aquí tengo los Raiders, que existiera un videojuego que se genera según lo vamos jugando. Esto que estáis viendo es ese punto. Imaginaos que de pronto sois un ratón que va andando por el campo, sube por un árbol y encima de ese árbol de pronto aparecen 2 hojas, desesperadamente, y aparece un monstruo gigante. ¿Vale? Esto que estáis viendo no es un juego real. Está extraído de la película El juego de Ender, que no aparece, esta parte no aparece, exactamente igual no aparece en el libro, no sé si habéis leído el libro, es que es muy fan. Y no aparece, pero literalmente la película representó cómo a través de la experiencia de juego, un juego no existe, sino que se va generando en función de lo que yo voy haciendo, incluso de que el juego me ve mis ojos, ve mi excitación, ve mi tranquilidad, ve mi sorpresa, y en función de eso es capaz de generar cosas alternativas, ¿vale? Ciencia ficción pura y dura, ¿vale? Pues lo que os traigo hoy es el vídeo que publiqué esta mañana, que también tengo el teléfono reventando de notificaciones, porque esto no es ciencia ficción, esto es una plataforma completamente real. Lo que vais a ver aquí es una plataforma que se llama Opus AI, ¿vale? Es una pequeña startup que todavía no tienen el producto finalizado, como ninguna startup, pero que son capaces de darle a un juego un texto de un libro entero y que genere el juego. Este tiene música así dañera, ¿verdad? No lo pongas, que mete mucho ruido, es que es así tipo Cyberpunk. Pero lo que estáis viendo, obviamente está acelerado 16x, ¿vale? Pero lo que estáis viendo es básicamente que le puedes dar un texto de un libro que describe cómo son las calles de cualquier ciudad y te genera el escenario en 3D. Y vais a ver al final del vídeo que solo les falta poner el avatar, lo dejan en la calle y el avatar se pone a andar por la calle que acabamos de crear. Esto es probablemente el mayor avance en la historia de los videojuegos mostrado en un vídeo de 30 segundos. O sea, esto cambia dramáticamente los DLCs que hablábamos por allí, que te tiras el final del DLC de tu juego favorito un año, te lo cobran al precio del juego original, ¿vale? Pues ahora ya no hay excusa para eso. O sea, muchas de estas cosas se van a poder componer en cuestión de minutos, segundos y días. Y os enseño el último caso. Ya termino y abrimos tiempo a las preguntas. Esto que estáis viendo aquí es un reto personal. Yo, que soy un creador de contenido muy activo en LinkedIn, tenía un problema. Yo trabajo en Microsoft, LinkedIn pertenece a Microsoft, pero la verdad que no tenemos mucho contacto, sinceramente, luego tengo otra tranquilidad. Entonces, tengo un problema, y es que yo quiero saber información sobre mi contenido en LinkedIn, que LinkedIn no me da. No me da. De hecho, hay plataformas enteras que cobran entre 12 y 20 pavos al mes por darte más información que la que te da el propio LinkedIn de sí mismo. Lo cual, alguien de mi empresa debería repensarse. De hecho, esto lo están repensando, esto es todo el final de la historia.
Entonces me propuso un reto y es, ¿cómo puedo yo solo, one man band, que dicen en inglés, hombre orquesta, cómo puedo yo solo hacer todo lo que necesitaría para tener una plataforma que me dé información sobre mis resultados de LinkedIn? Pues empecé a identificar, no soy analista, bueno, pues necesito un extractor de datos que tiene que conectarse a la web de LinkedIn con mis credenciales y traerme datos que LinkedIn me muestra en 18 páginas separadas, porque LinkedIn es así de bajo, no me lo da todo junto. Luego necesito, obviamente, un look and feel chulo para crear mi dashboard y mi report. Y además, bueno, yo tengo cierta idea sobre redes sociales y KPIs de redes sociales, pero me gustaría saber mucho más sobre KPIs de redes sociales que pueden ser relevantes. Y una vez tenga todo eso, tengo que pillar todos los datos, sacarlos a algún formato de base de datos Excel, lo que sea, y luego ponerlos en otra plataforma que sea capaz de generarme un report con un look and feel, o sea, una tarea titánica que me hubiera llevado seguramente un proyecto personal que hace 2 años o un año me hubiera llevado 18 meses, con todo mi tiempo libre disponible. Lo he hecho en 2 semanas. Y ayer me escribió el VP de Ingeniería de LinkedIn diciendo que ahora quieren meter esto dentro del producto. Porque lo publiqué en LinkedIn y entonces, ¿qué es lo primero que hice? Lo primero que hice fue irme a ChatGPT y preguntarle información acerca de KPIs de redes sociales. Porque no soy ningún experto en redes sociales. Le dije, ¿qué KPIs crees que...? Bueno, primero, actúa como si fueras un experto en redes sociales, en analítica de redes sociales, y dime qué KPIs son muy importantes a la hora de generar contenido, tal, no sé qué, sobre engagement y tal. Entonces me sacó una lista como de 25 KPIs. Y algunos los conocía, otros sé calcularlos, pero otros no. Le dije, oye, calcúlame, dime cómo se calcula esto. Y me dijo, sí, yo te lo explico. Se calcula así, 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 así. Ah, genial, ya tengo la primera parte, ya tengo el knowledge sobre redes sociales y KPIs. La segunda parte, necesito extraer los datos de LinkedIn. Yo hace 15 años estuve haciendo screen scrapping, lo resumo. Básicamente ser capaz de automatizar la forma en que tú interactúas con el ratón por una web que no tiene un servicio que te dé los datos. Esto había desaparecido porque básicamente todas las webs tienen un buen servicio de datos, pero es que LinkedIn no tiene un buen servicio de datos. Entonces tienes que hacer lo mismo que haríais cuando entráis en vuestro LinkedIn. Básicamente, hago clic aquí, me voy a la lista de post, y entonces hago scroll para abajo y cojo los likes de aquí, los no sé qué de aquí, los no sé cuánto tal. Todo eso hay que automatizarlo. Una tarea titánica. Hasta que fui a mi asistente de código y le dije, oye, ¿me ayudas a hacer un web scraper para LinkedIn? Y lo primero que me dijo, alerta roja, es que LinkedIn tiene una política de uso que prohíbe hacer web scrapping. Y dije, bueno, pues no es para LinkedIn, es para otra red social. Y digo, vale, pues si es para otra red social, te lo digo. Pues tal cual, o sea, es que os enseñaría los pantallazos, pero me puse una alerta roja y dijo, no sé si sabes que los términos legales de LinkedIn y prohíben hacer lo que estás intentando hacer. Y dije, ya, pero que no es para LinkedIn, que es para otra. Y dice, vale, si es para otra. Y entonces me dio el resultado. Y entonces me hizo un web scraper muy precario, pero que era capaz de abrir una página web, ¿vale? Era capaz de abrir una página web y navegar hasta LinkedIn. Y entonces, ¿qué pasó? Que me pidió las credenciales. Y dije, amigo. Bueno, pues venga. Le pregunté a este amigo mío, oye, que cómo valido las credenciales. Y me dijo, hombre, añade este código, que te va a poner tu password y tu usuario. Vale, pues lo añado. Y entonces mete las credenciales. Y entonces llegan los tíos de LinkedIn que son muy listos y me ponen un captcha detrás. Dicen, hemos detectado un login diferente a tus habituales y te vamos a poner una prueba para demostrar que eres tú, Jesús. La prueba era un rinoceronte que está girado. ¿La habéis probado alguna vez? ¿Os ha ocurrido entrando en otro dispositivo cuando cambias te pone un rinoceronte, tienes que acertar cuál es el rinoceronte? La prueba está bastante bien hecha, es un test de Turing muy bueno, porque o sea, te cuesta un ratito mirarlos hasta que aciertes. Entonces le dije, oye, que es que ahora me está pidiendo y no sé qué. O sea, cuando hago esto de la password, me dice, bueno, pues tiene que esperar 30 segundos. ¿Eso cómo se hace? Y me dijo, así, me dio la frase, la guía de código, me dijo, espera 30 segundos. De manera que cuando mi web scraper básicamente se conecta a LinkedIn y sale el prompt entonces dice, pues ahora es tu turno, Jesús. Entonces llego yo y digo, sin pum. Y de ahí para adelante, hasta LinkedIn. Esto mis hijos lo llaman hacking. No es tanto hacking, pero a mí me gusta que me llamen hacker. ¿Vale? Entonces los dejo que y luego el pequeño me lo cuenta bueno, pues ya tengo la parte de extracción de datos, que me enseñó a sacar todo esto, a navegar a la lista de voz. Yo tengo un problema. No tengo ni siquiera imagen. ¿Cómo genero un dashboard con KPIs? Yo he dirigido equipos de diseño enteros. No tengo tiempo para ponerme a diseñar un dashboard entero. Entonces, le pido a mi amigo, oye, ¿me harías algún prompt chulo para con una de esas herramientas de imágenes, Midjourney, DALL-E, no sé qué, generarme un dashboard de KPIs de contenido? Y entonces me genera esto. Esto lo ha generado una herramienta. Solo le tuve que decir, color primario, el azul, es para LinkedIn
y quiero que quede, no sé, le puse estilo moderno, no sé qué, trendy. Algo así, no le puse una chorrada. Por probar. Tuve como 16 pruebas, no muchas, 16 pruebas y de pronto me da este. Ya está, decidido. ¿Qué es lo que hice? Me faltaba la última parte, cómo meter todo esto junto en una aplicación, que tiene una, se llama Power BI, que me permita generar un blog. Como que además he dirigido equipos de diseño, me puse a mirar este diseño y digo, oye, tiene pinta de estar hecho por columnas, esto es grid-based, ¿no? Está basado en columnas. Entonces, me puse a medir los márgenes, joder, que lo ha clavado. Si es que ha hecho las columnas perfectas para una plantilla grid para hacer un diseño base. Bueno, pues convertí ese diseño base en un diseño real y lo siguiente que estáis viendo es mi dashboard real. Esta semana publiqué esto tanto en Internet como en la red interna de Microsoft y ayer me llamó el VP de Ingeniería de LinkedIn y me dijo que es español, se llama Xavier Motrell, y me dijo, oye Jesús, que el CEO de esta compañía me ha llamado porque ha visto tu post en LinkedIn y ha dicho que si tú puedes hacer eso, ¿por qué no lo podemos hacer los demás? Así que esto lo estáis viendo, con un poquito de suerte y si todas las cosas se pronuncian, igual dentro de unos pocos días, no sé, yo he tardado 2 semanas, no sé cuánto tardarán ellos. Supongo que mucho más, porque será mucho más complejo hacerlo en un producto final que como yo lo he hecho para que funcione mi máquina, ¿no? Pero la realidad es que esto probablemente en el futuro lo veáis en LinkedIn. Cuando veáis en LinkedIn, ya sabéis de dónde ha salido. De una inteligencia, bueno, de una no, de 4 inteligencias artificiales juntas. Dicho esto, si os tuviera que decir una frase de verdad con la que yo me quedaría de todo lo que os he contado, más allá de los fuegos artificiales y todo esto que habéis visto, sería esta. Yo creo que la inteligencia artificial no os va a quitar el trabajo. A lo mejor si eres doblador, sí. Pongo las comillas. Igual si eres doblador sí te quita el trabajo. Pero como yo veo esto, es que si una persona con poco talento creativo es capaz de obtener resultados como los que habéis visto ahí, una persona con mucho talento creativo y que además tenga conocimiento previo, va a ser como, literalmente, como Thanos con el guantelete del infinito. Es que va a hacer así, y voy a obtener el mejor diseño que he hecho en mi vida. De hecho, ese azul que hay ahí, yo he hecho diseños en mi vida. Es que el de azul ese es muy bueno, es igual mejor que cualquiera de los míos. ¿Vale? O sea, hay que ser humilde. Igual la IA lo ha hecho mejor que yo, pues igual sí. Pero la IA sabe hacer todo eso que yo he hecho juntos, seguramente no. ¿Lo sabrá hacer en el futuro? Igual sí, igual. Estoy diciendo esto y el curso que viene vengo y me han retrasado. Y se lo han dado una bien. No lo sé, igual no sé. Habría que traer a una que supiera aquí hablar en público y tal, que también hay robots, estos. Los robots que sí me dan un poquito más de reparo, ¿eh? Pero bueno, lo que os digo, si tuviera que deciros una frase que para mí es importante de todo esto, es que la inteligencia artificial no os va a quitar el trabajo. Pero vais a tener que aprender a usar inteligencia artificial. Eso es 100% seguro. Cuanto antes aprendáis, cuanto más sepáis sobre ella, cuanto mejor sepáis usar cada una de las diferentes plataformas que utilicéis, mejor para vosotros. ¿Por qué? Porque no vais a competir con la IA, vais a competir con otras personas. En el mercado laboral no se compite contra inteligencias artificiales, porque los puestos de inteligencia artificial no salen a convertir. Si ya tienen una máquina que computa por ahí cosas, no abren puestos. La IA no te va a quitar el trabajo. El que te va a quitar el trabajo es otra persona que probablemente sepa más que tú sobre IA, o que sea capaz de ser más productivo. Si eres, me da igual, copywriter, diseñador creativo, programador, y te mandan a hacer una tarea y tardas un mes en esa tarea, y hay otra persona que es capaz de hacerla en 2 semanas, seguramente al que llamen sea al de 2 semanas. Dicho esto, nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nos hemos pasado de algo, pero... Y ahora, aunque hemos contestado preguntas, ya habéis visto que no pasa nada, podemos hacer preguntas. Encantado de si alguien tiene alguna pregunta más que se quede en el tintero, aquí estamos. Bueno, gracias por excelente ponencia. Ahorita que mencionaste de último el Power BI, ¿cree que más adelante ya no estemos ya tanto programando, sino que solamente utilizando esta inteligencia artificial y que nos diga, creamos un KPI, un dashboard que se actualice en tal momento, que a la hora que se meta un usuario, creen que si yo tengo la postura, un ejemplo de profundizar más en Power BI, ¿cuál sería el mejor consejo? ¿Que mejor espere o me introduzca en el sistema de la inteligencia artificial o bien que esperes nunca? Que esperes nunca. De entrada, que yo te puedo decir, hacía como 5 o 6 años que no tocaba Power BI, ¿vale? Como 5 o 6 años. No me acordaba absolutamente de ninguna de las fórmulas, porque si Excel es un terror, no os imagináis lo que es el DAX, que es el lenguaje que lleva por detrás Power BI. Eso es, o sea, el otro comentaba contigo, ¿no? Hay varios lenguajes que yo odio desde chiquitito, porque aprendí a programar en esos 8 años,
Hay dos de ellos que odio, uno es el JavaScript y el otro son las expresiones regulares. Y el DAX está en mi top 5, ¿vale? Es horroroso como lenguaje, horroroso. Ya no me acordaba de nada. Yo estaba haciendo reports de ese estilo hace 5 o 6 años, a mano completamente, haciendo que buscar en internet cómo se hace la función de no sé qué, a ver si alguien la ha resuelto. Y si no alguien no la ha resuelto, pues entonces, a prueba y error. Necesito la agrupación de los datos por no sé qué, entre las fechas, no sé qué, no sé cuánto, píllame no sé qué, agrupa no sé qué, haz la sumatoria de no sé qué. Eso lo he hecho, pero son a veces 6 horas de trabajo para conseguir la query que necesitabas. Ahora se lo pregunto al asistente, a Copilot o a Chat, y igual no me da la respuesta a la primera, pero que me apuntan en el camino y me dan la sopa para tirar en 10 segundos. Entonces, yo no te recomendaría que esperaras a nada, que te pusieras a aprender. ¿Por qué? Porque lo que te decía antes, todo el conocimiento que puedas acumular antes de que las tareas estén potencialmente automatizadas o hechas por una inteligencia artificial es lo que te va a añadir valor a ti. Porque la herramienta hará lo mismo para ti y para él. Entonces, lo que te va a añadir valor a ti es que tú sepas preguntar a la herramienta, que tú sepas definir a la herramienta. Tú es por aquí, y ahora es por aquí, y ahora necesito un KPI que haga esto. Ese es tu valor a partir de ahora. Igual que escribir a máquina no era traer la máquina de casa, la máquina ya estaba en el trabajo. ¿Vale? Tu valor era que tú eras capaz de escribir antiguamente 10 cartas sin errores. Mi mujer tiene 330 pulsaciones por minuto de mecanografía. 330. No sé la de horas que debieron pasar practicando. Pero seguramente cuando las oficinas se movieron a ordenadores y tal, ese skill es como, madre mía, he tirado la mitad de mi juventud haciendo mecanografía, ¿no? Y pues tu valor, ¿cuál va a ser? Tu valor va a ser que sepas hacer todo eso y conectar unos conceptos con otros. Los conceptos funcionales no van a desaparecer. No va a desaparecer. La cantidad de KPIs de redes sociales que puedes hacer, pues allá de hoy son tantos, mañana serán no sé cuántos. Eso no va a desaparecer. Lo que tienes que tratar de hacer es aprender, como yo os enseñaba en este ejemplo, a preguntarle al sistema, oye, es que necesito tal, oye, ¿por qué no me inspiras y me cuentas qué tipo de KPIs se pueden obtener sobre Instagram? O no sé qué, ¿cuáles son los KPIs más importantes que valoran los influencers? ¿O cuál es el KPI que me permite medir mejor la conversión? O sea, todo aquello que no sepas, preguntarlo. O sea, por primera vez en la historia tenemos sistemas que nos dan respuestas, mientras que hasta hace muy poco los buscadores nos daban resultados de búsqueda. Yo recuerdo en el año 94, por ahí, cuando estas tecnologías no existían y todo lo tenías que buscar, o bien en CDs, en DVDs, o lo que sea. O sea, cuando apareció Google fue, pero que tengo una duda y se la puedo preguntar a la caja esta y me devuelve resultados. Claro, al principio te devolvía resultados muy bien ponderados, te devolvía 10 páginas. La última vez que busqué algo en Google me devolví 280 millones de resultados. No sé si alguna vez habéis pasado a la página 2. Yo hasta la 2 he llegado, pero de la 2 a la 3 ya me he pasado, yo creo, los últimos 10 años, seguro. Ahora tenemos una herramienta que nos dice una respuesta, no un conjunto de resultados de búsqueda. Y eso es un valor fundamental para todos vosotros. Hay gente que lo está utilizando incluso en el cole de mis hijos, que tienen 13 y 11 años. El otro día, por lo visto, el corrido de los papás y las mamás estaban comentando que es que ya había niños que habían presentado trabajos hechos con ChatGPT, con 13 años. Esto es... El profesor seguramente no sabe ni lo que es todavía, ¿no? Entonces, para que sabéis, por aquí tenemos una. Bueno, muchas gracias por la plática. También hace poco vi una columna que realizó el director de la Biblioteca de la Universidad de México, donde hablaba también la influencia que está teniendo la inteligencia artificial para el aprendizaje de los alumnos en las escuelas, en las universidades, pero también habla mucho en la parte donde, por ejemplo, en este caso de ChatGPT o estas herramientas que están utilizando muchos los alumnos últimamente para hacer sus trabajos. También habla de que estas herramientas prácticamente lo que están haciendo son eliminar a lo mejor los trabajitos que dejaban los profes, que realmente no te dejaban un aprendizaje y que los podías hacer muy rápido, que a lo mejor ni te pedían fuentes, ni te pedían como referencias para hacer este tipo de proyectos. Entonces, ¿hasta qué punto esta parte de la inteligencia artificial puede influir realmente en el aprendizaje real de los alumnos? Para mí, una de las áreas en las que más va a tener que aprender de este tipo de cosas es el área de la educación, la formación. Por lo que tú dices, porque ¿cuántas veces os han mandado algún trabajo cuando estabas en el instituto que os llevó una semana de buscar? Yo, vosotros por lo menos habéis tenido internet, pero a mí me ha ir a una biblioteca en el medio de la nada
o una enciclopedia que compraban tus padres, que por eso había vendedores de enciclopedias. Los vendedores de enciclopedias también se extinguieron, a nadie le dio mucha pena. Pero también se extinguieron. Había gente que iba por las casas con bloques de enciclopedias, ¿vale? ¿Y por qué necesitabas enciclopedias? Porque no había un sitio donde buscar información. Y el que no tenía enciclopedia en casa, como solo habían podido comprar sus padres, se tenía que ir a una biblioteca. Y después apareció en casa. No sé, alguno se sabe, como leche, cuando apareció en carta era algo más. Era como esto de la inteligencia artificial, igual. Eso no está en carta, ya. Pero el punto al que yo voy es que lo que tocas decir es muy cierto. Es que seguramente todos los sistemas de educación tienen que repensar realmente qué demuestra que un alumno sepa una cosa. Que se pase 3 días en casa, como se pasan algunos de mis hijos escribiendo trabajos absurdos, copiando cosas, que no les van a hacer aprender absolutamente nada y que van a olvidar el resto de su vida. O que realmente demuestren que saben cómo articular algo o que saben demostrar cómo es el principio de Arquímedes. Por ejemplo, cómo demostrar que una cosa, que la fuerza que empuja a un elemento hacia arriba depende del volumen de su masa. Pues eso, para mí, va a cobrar mucho protagonismo ahora. No van a desaparecer los trabajos físicos. No sé si visteis otro día a un chaval que ha utilizado una impresora 3D para escribirse los deberes. ¿No lo habéis visto? A dar la vuelta al mundo. Buenísimo, buenísimo. El tío ha utilizado una impresora 3D para ponerle un boli y entonces le ha pedido a ChatGPT que le haga los deberes y el texto que sabe ChatGPT lo escribe con la impresora 3D. Y entonces él nada más que va poniendo los clips en los lados para que no se le muevan. Es buenísimo, es que el vídeo es brutal. Yo a ese chaval lo que le daba es una beca. Lo que le daba es una beca. Su profesor le daba un suspenso cuando vea el vídeo. Yo le daba una beca para que aproveche su talento tecnológico. Su profesor le daba un suspenso. ¿Por qué? Porque yo quiero que los tíos a mano. Claro, no, claro, estamos hablando de fases diferentes, ¿vale? Pero que yo lo que le daría a un chaval que ha tenido el ingenio de utilizar una herramienta de última tecnología y la impresora 3D de su padre para ponerse un boli y hacerse los deberes, le da una beca. Es lo que hay que darle a ese chaval. Yo, que no soy profesor, menos no profesor de grado, pero es lo que yo haría. Entonces yo creo que la educación es una de las áreas en las que esto va a cambiar de forma más radical. Porque los profesores se van a dar cuenta, bueno, vamos a hablar de los plagios, porque hay tesis incluso enteras plagiadas por ahí por internet, ¿no? Que se ponen en duda, hay parlamentarios del Parlamento Europeo que dimiten porque tenían 3 párrafos plagiados, ¿no? No se está diciendo por eso. Pero los plagios existen, llevan existiendo toda la vida. Ahora hay más herramientas de detección. Entonces, los profesores se van a dar cuenta que el mostrar una información escrita no demuestra tanto valor como, por ejemplo, saber exponerlo. Es algo que estamos hablando en la hora del café. Cuéntame lo que has escrito. Lo que has escrito está de lujo, ¿eh? Un inglés, has estudiado en Oxford, seguro. Lo has escrito, vamos, hasta utilizas punto y coma, que nadie que todo el punto y coma es muy divertido. Solo las personas que han aprendido muy buena gramática en inglés utilizan el punto y coma, los no usan el punto y coma, ¿no? En inglés. Es muy gracioso todo el punto y coma. Lo que diferencia un texto de alguien que ha escrito con gramática inglesa y lo que no, son los puntos y comas. Bueno, pues no va a ser tan importante que me hayas escrito un texto en inglés buenísimo. Va a ser súper importante que me demuestres que te lo sabes y lo entiendes. Y yo creo que la educación, tanto la superior y la de negocio como la de mis hijos, va a tener que cambiar en los próximos años mucho. Si de verdad no quieren entrar en el juego de lo que te mandaba antes, te lo sigo mandando y te voy a tener que aprobar. Todos los alumnos van a recibir un 10. Si solo evalúo el trabajo escrito, todos los alumnos van a tener un 10, de aquí a nada. Las prácticas son lo que va a cambiar. Lo que yo creo que debe cambiar es la práctica. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, voy para allá. Gracias. Bueno, son 2 preguntas. La primera es, ¿cuál consideras que es la barrera a brincar para que esto tenga éxito y no se estanque como ha pasado con el metaverso? Y la otra es, en el tema de salud, muchas empresas han optado por empezar por ramificación de datos, tal vez para empezar a generar pues, cierto comportamiento de interacción con la gente, pero pues cuando hablas de inteligencia artificial enfocada a salud, creo que como persona no te sientes del todo tranquilo de las decisiones que se pueden tomar, ¿no? Sobre todo por cómo se interpreta desde un síntoma hasta algo más. Entonces, ahí, ¿cómo ves que vaya a poder ser el desarrollo de inteligencia artificial? Primero, ¿cuál creo que puede ser el hito? El hito es que la gente lo pruebe. Lo que ha cambiado, la diferencia entre ChatGPT y cualquier otra cosa es que estos tíos le echaron para adelante y lo abrieron a todo el mundo que cabía, porque claro, al principio entrabas y podía, ahora la mitad de las veces que entras, si entras en free, en premium,
te dice que está ocupado, que tiene mucho trabajo y que está tratando de solucionarlo. Para mí, la diferencia entre lo que ha hecho ChatGPT y todos los demás es que ellos te han echado coraje y han dicho, vamos a abrirle. Lo que han aprendido esta gente en 2 meses, en solo 2 meses, con 100 millones de personas usando su plataforma, seguramente tiene más valor que todos los riesgos que hayan podido correr juntos. Y tu segunda pregunta, sobre el ámbito de la salud. Hablamos de herramientas, todo el mundo lo tenemos claro, ¿no? Yo no estoy hablando de robots que se convierten en médicos, estamos hablando de herramientas. Lo que yo os he enseñado que soy capaz de hacer en 2 semanas, lo he hecho con herramientas, con mi criterio, seleccionado por mí. Si ahí sale un KPI que está mal, no es culpa de la inteligencia artificial, es culpa mía. ¿Vale? Si un doctor no detecta un cáncer en una radiografía, es responsabilidad del doctor. Si utiliza una herramienta que le dice, yo creo que no te has fijado bien exactamente en el cuadro 3.4, donde hay una mancha que sí que podría ser el inicio de un cáncer. Y el doctor no hace caso a eso, también es responsabilidad del doctor. Ahora, que tú le des la radiografía y te pierdes lo que diga el pues no, te ha dicho, yo creo que eso que hay ahí en el cuadro 3.4 podría ser el inicio de un cáncer. Si pensamos que la máquina nos va a dar certezas absolutas, ya os digo yo que eso es el mayor error que podéis cometer. Pensar que una inteligencia artificial os va a dar certezas es un error. Es una herramienta. Una herramienta. Igual que tú utilizas una llave inglesa y cuando ya no te quedan fuerzas, por ejemplo, pongo el caso de la llave inglesa. Mi mujer pilla una llave inglesa, hace así un tornillo y dice, ya no se puede apretar más. Entonces llego yo y hago así, y digo, si te falta media vuelta. ¿Quién tenía razón, ella o yo? En su contexto ella, en mi contexto yo. La herramienta es la misma. Esto es exactamente igual. Si tú te fías al 100% para hacer un trabajo universitario de lo que te diga ChatGPT y luego se inventa que Napoleón acabó sus días viviendo en la isla de Parma, chico, pues fíjate, pero que igual se lo ha inventado. Y es que de hecho las IAs se inventan cosas. Hay un montón de posts hablando de cosas que se han inventado las IAs. ¿No? Que de pronto se inventan. Yo, por ejemplo, trabajando en estas fórmulas, me dice, utiliza la fórmula COUNTIF, no sé qué, no sé cuánto. Yo voy tan tranquilo y digo, COUNTIF, no sé qué, dice, esta fórmula no existe. Y vuelvo a ChatGPT y le digo, oye, que esta fórmula COUNTIF que me has dicho no existe. Y dice, ay, perdona, que me he equivocado. Que lo podéis probar. Que lo podéis probar, que te dice, perdona, que me he equivocado. No sé si habéis visto uno que publicó el otro día, algo divertidísimo, le dice, hola, buenas, hola. Mira, que quería saber cuántos son 3 más 4. Y dice ChatGPT, son 7. Y dice, no, no son 7, son 8. Y dice, no, son 7. Y dice, es que mi mujer dice que son 8. Y dice, entonces tu mujer tiene razón. ¿No habéis visto ese? Lo publicó un tipo el otro día, bueno, lo petó en Twitter. Y dice, entonces tu mujer lleva razón. Y luego llega abajo y le dice, no, venga, dime la verdad. Y dice, son 7. ¿Sabes? O sea, incluso tienen un toque a veces sarcástico que eso que habéis oído que ha dicho antes de he sido creado por un humano llamado Jesús, yo no le dije que metiera en el texto del guión que lo había hecho yo. ¿Cómo empezó esto? Yo siempre le hablo como si fuera un ser humano. Le dije, hola, soy Jesús. O sea, pensáis, este tío está tonto o le habla a una máquina. No, en serio, es que funciona muchísimo mejor si le hablas como si fuera una persona, pero exponencialmente mejor. ¿Por qué? Porque entiende el contexto de tu conversación. Entonces, yo en la primera o la segunda frase le digo, hola, soy Jesús, no sé qué, no sé cuánto. Mira, tengo un reto. Estoy haciendo un vídeo para subir a LinkedIn en el que voy a crear un personaje, todo esto en inglés, porque claro, el vídeo era en inglés. Voy a crear un personaje con una IA generativa que tiene que hacer un discurso, no sé qué, no sé cuánto y tal. Me costó 3 o 4 prompts que me diera. Primero me lo contó como si fuera en plan promocional, parecía un nombre anuncio de estos de si no se lo cree, cómprelo. O sea, parecía una cosa súper. No, eso no. Tiene que hablar como si fuera. Además, le dije, voy a utilizar un personaje de una persona mayor y no sé qué, no sé cuánto. Tiene que hablar como con profundidad y hablar de sí mismo, no hablar como si. Vale, genial. Y entonces, de pronto, el prompt que me devuelve es la frase literal, dice. Y le dije, quiero que dejes claro que es un elemento que ha sido creado por una persona. Y entonces, del contexto de 18 frases más arriba, dice, he sido creado por Jesús. Encima, la voz lo dice en inglés, que no dice Jesús, sino dice Jesus, que para los americanos significa Jesús, y os podéis imaginar la fila de comentarios diciendo, Jesús es aleluya, aleluya. Otro que contestaba, dice, yo también creo que he sido creado por Jesús y tal. Enhorabuena, hermano y tal. Muy divertido. Entonces, a veces la inteligencia artificial se inventa cosas que te deja como
¿pero de dónde te has sacado esto? Es como lo del taxi que os digo, ¿en qué momento yo le digo completa esta foto y se inventa un taxi de noche? Si yo no le he dicho en ningún momento que saque un taxi, pero él se lo inventa, además con las luces encendidas haciendo contraluz en el humo. Magia, ¿vale? Hay una frase, no sé si conocéis, Arthur C. Clarke promulgó 3 leyes. Una de ellas dice que, la tercera ley dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y os puedo asegurar que llevo más de 6 meses trabajando en todos estos temas de IA generativa y algunas veces he sentido la sensación de que esto es pura magia, pura magia. O sea, y por eso ha inspirado mi creatividad a hacer más cosas, a atreverme con retos a los que no era capaz de atreverme o que pensaba que eran inabordables, gracias a que me he dado cuenta de que puede llegar a pasos en los que yo a veces no llego y me quedo estancado. Yo como diseñador he sufrido lo que se llama el blancazo millones de veces. Recuerdo un cliente al que le presentamos 11 versiones del diseño de su web. 11 versiones. 11. Una detrás de otra. Con una review por semana. 11 semanas para dar con el look and feel que él quería. A la 12 acertamos. Ahora hubiera aceptado en la primera reunión. Porque le llevo, si sé que es así de tiquismiquis, le llevo 12. Le llevo 12. Y cuando me diga la línea por la que quiero ir por aquí, por allí, por allí tal, o me quedo con estas 2, entonces ya le genero diseños finales de esos 2. Pero no invierto el tiempo con mi diseñador de referencia, que ya es un ilustrador bastante famoso, no invierto el tiempo en generarle 11 diseños consecutivos con la página de home, con la página de detalle de post, con la página de no sé qué. O sea, todo eso repetido 11 veces porque al tío no le gusta el look and feel. Y claro, yo digo, a ver, estamos hablando de look and feel, que es más que nada que me digas si te gustan estos tonos, o te gustan estos otros, o te gusta este formato, esta fuente y tal. No, es que para hacerme una idea necesito ver las pantallas enteras. Esto no sé si os ha pasado a alguno que conocéis, pero que a mí me ha pasado todo el día de mi vida. Es que necesito ver, es que no, si no, no me lo imagino. Pues digo, así ha sido mi vida de consultor muchos años. Ahora le llevaría 11 diseños el primer día. Y me diría, uy, esto es un montón, ¿no? Pues elige. Y quédate con 3. O el juego de las cartas, ¿no? Lo típico, le pones la buena en el medio, la que no te gusta a ti, la que no crees que no le va a gustar, los 2 lados y eliges siempre la en medio. Psicología de presentaciones. Pero es eso, yo creo que, como os digo, esto va a revolucionar, no lo podéis ignorar. Hablamos en el café, como estaba he venido pronto, como me apetecía mucho hablar con Carlos, estaba hablando mucho en el café, hemos sacado muchas ideas. Lo podéis ignorar por completo y pensar que la sesión de hoy no ha ocurrido y que lo que veis en redes sociales, en TikTok, en Instagram y todo eso no existe y que no os va a afectar en nada. Pero que lo ignoréis no va a hacer que se produzca. Se va a producir. Y se puede producir con vosotros sabiendo más de ello y sabiendo aprovecharlo en vuestro beneficio, porque al final, cuando compitáis con alguien y os pongan cualquier prueba de aceptación para entrar en una empresa en la cual tengáis que demostrar cómo se hace un plan de marketing, por ejemplo, o cómo se hace una lista de KPIs para redes sociales, si habéis aprendido cómo se hace la lista de KPIs de redes sociales porque no teníais mucha idea, no teníais mucho tiempo para investigarlo, pero resulta que tenéis a mano una lista de 25 tal y que lo podéis llevar preparada el día anterior a la entrevista de trabajo, pues eso lo vais a salir ganando. El otro seguro que lo puede hacer. Entonces, si vosotros no lo hacéis, está en vuestro lado. Y yo creo que nos hemos pasado muchísimo, ¿no? Pero como ves, en serio, primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra actitud en clase, que habéis estado preguntando todo el rato, por vuestras caras, que me ha encantado ver las caras de sorpresa de vosotros. Y espero que esta clase al menos os haya servido para inspiraros un poco en qué es esto de las IAs generativas. Muchas gracias. Gracias.